Sin avisar, el millonario decidió visitar la casa de su empleada. Nunca imaginó que, al abrir esa puerta, descubriría un secreto capaz de cambiar su vida para siempre. Era jueves por la mañana, y Emiliano Arriaga se había levantado más temprano de lo normal. Había dormido poco, no por insomnio ni por estrés, sino porque llevaba días dándole vueltas a algo que no lograba quitarse de la cabeza. Ese algo tenía nombre y apellido: Julia Méndez. No porque estuviera enamorado de ella, o al menos no aún, sino porque había empezado a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Julia era su empleada doméstica. Llevaba más de 5 años trabajando en su mansión. Nunca llegaba tarde, nunca se quejaba. Siempre estaba con una sonrisa, aunque tuviera ojeras y la espalda encorvada del cansancio. Emiliano nunca se había metido en su vida personal. Era respetuoso, eso sí, pero también era un hombre ocupado. Dueño de varias empresas, acostumbrado a que todo girara en torno a él, y con una agenda llena de reuniones, viajes y eventos que a veces ni recordaba. Pero algo en Julia había llamado su atención últimamente. No fue una sola cosa, fue una acumulación de momentos. La vez que se desmayó mientras limpiaba el jardín, la forma en que se le apagaba la mirada cuando hablaba por teléfono y creía que nadie la oía, o el día que rompió en llanto en silencio, mientras lavaba los platos, sin que supiera que él la había visto desde la terraza. Ese jueves, Emiliano canceló una reunión importante y pidió que le prepararan su camioneta. No quería enviarle un cheque o un bono por transferencia. Esta vez quería verla. Había decidido ir a su casa sin avisar. Le dijo a su asistente que se tomaría la mañana libre y salió solo, sin escoltas, sin chofer y sin avisarle a nadie más. Llegar hasta donde vivía Julia no fue sencillo. Ella nunca hablaba de su vida personal y ni siquiera había dado una dirección exacta. Emiliano, con ayuda de una pista encontrada en una vieja hoja de datos, logró ubicar la colonia. Era una zona sencilla, de calles angostas, casas con paredes desgastadas por el tiempo y el sol, y un ambiente muy distinto al que él conocía. Cuando por fin llegó, bajó del auto con algo de nervios. No sabía si estaba haciendo lo correcto. No quería invadir, pero la curiosidad y esa especie de inquietud que lo había estado persiguiendo eran más fuertes. Tocó la puerta y esperó. Nadie contestó. Tocó otra vez, más fuerte. De adentro se escuchaban voces, pasos apresurados, y luego, el sonido de una cerradura vieja girando con esfuerzo. La puerta se abrió solo un poco. Una niña de unos 7 años lo miró con sorpresa. Tenía los ojos grandes, una camiseta desteñida con dibujos de caricatura y un peinado improvisado que claramente había sido hecho con prisas. ¿Buscas a mi tía Julia?, preguntó sin miedo, pero con una voz bajita. Emiliano se agachó un poco, sonrió y dijo que sí. La niña corrió hacia adentro y gritó el nombre de su tía. Unos segundos después, apareció Julia, con el cabello recogido a medias, sudor en la frente y un delantal manchado. Al verlo, se quedó paralizada. «Señor Emiliano, ¿qué hace aquí?» No sabía si estaba molesta, sorprendida o asustada. Tal vez un poco de todo. Él levantó las manos como si se estuviera rindiendo. «No te asustes. Solo quería darte esto». Sacó un sobre blanco de su chaqueta. «Es un bono por tu trabajo. Has sido increíble todos estos años y quería agradecértelo en persona». Julia lo tomó con manos temblorosas. Miró hacia adentro, como dudando si dejarlo pasar o no. Fue apenas un segundo de silencio, pero para Emiliano fue suficiente para notar lo que había más allá de la entrada. Desde donde estaba, alcanzó a ver un tanque de oxígeno, una silla de ruedas, un hombre mayor con la mirada fija en la televisión apagada, y en una esquina, una mujer acostada en un catre, con la piel muy pálida y una expresión de dolor. También vio al niño, un poco mayor que la niña, con un cuaderno de tareas entre las manos. Todo en esa escena lo golpeó con fuerza. Esa no era la casa de una empleada que se iba a descansar después del trabajo. Esa era la casa de una mujer que no descansaba nunca. Julia notó su mirada y bajó los ojos. «Perdón por el desorden. No esperaba visitas». «No te preocupes», respondió él. «¿Estás sola con todos ellos?» Ella dudó. Respiró hondo y asintió. «Mi mamá está enferma desde hace 1 año. No puede moverse mucho. Mi papá tuvo un accidente hace 6 meses y se quedó en silla de ruedas. Los niños son hijos de mi hermana. Ella y su esposo murieron en un choque. Desde entonces los cuido yo». No dijo nada más. No se quejó. No se justificó. Emiliano no pudo decir ni una palabra. Todo su mundo, tan lleno de lujos, de comodidad, de empleados, de asistentes que resolvían cualquier problema,
Se sintió ridículo de pronto. Miró a Julia, y por primera vez no la vio como la mujer que limpiaba su casa, sino como alguien que cargaba con todo un universo sobre sus hombros, y aún así se levantaba cada día con una sonrisa. ¿Puedo pasar? Julia lo dudó. Volteó a ver a su madre, que no podía hablar pero movió ligeramente la cabeza, como diciendo que sí. Al final, lo dejó entrar. Emiliano caminó despacio, sin saber bien qué hacer ni a dónde mirar. Saludó al padre de Julia con respeto, acarició la cabeza del niño, que lo miraba con cierta desconfianza, y se acercó a la mujer enferma, que apenas pudo mover la mano para saludar. Julia explicó con pocas palabras lo que cada uno necesitaba. La rutina que seguía, los medicamentos, las citas al hospital. Contó que dormía apenas unas horas por noche y que los fines de semana, en lugar de descansar, vendía comida para juntar un poco más de dinero. Emiliano no interrumpió, solo la escuchó, con una atención que nunca había puesto en nadie antes. Se quedó un rato más, sin hacer preguntas. Luego se despidió con una promesa que no dijo en voz alta, pero que ya estaba decidida en su corazón. No iba a dejarla sola nunca más. Salió de esa casa con una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. En el camino de regreso a su mundo de mármol, aire acondicionado y oficinas silenciosas, sentía que algo dentro de él había cambiado. No sabía qué era, pero sabía que Julia Méndez ya no iba a ser una figura más entre tantas. Había conocido su verdad, y esa verdad lo había tocado como nada lo había hecho en mucho tiempo. Esa noche Emiliano no pudo dormir. Se acostó temprano, como siempre, con la intención de leer un rato antes de cerrar los ojos, pero no pasó de la primera página. Apagó la lámpara de buró, cambió de posición varias veces, y al final se quedó acostado viendo al techo con los brazos cruzados. En su mente no dejaban de aparecer las imágenes de esa casa, la voz de Julia explicando todo con ese tono firme pero agotado, la mirada apagada de su madre postrada, el silencio del padre que no podía levantarse del sillón, y esos dos niños pequeños que no tenían idea del tamaño del mundo que les había tocado enfrentar. Para cualquier otro jefe, esa visita habría sido una anécdota, una historia para contar en una reunión, algo que los haría verse generosos y humanos. Pero Emiliano no era así. Había crecido en una familia donde la gente importaba. Su madre, antes de fallecer, le repetía que no hay que mirar solo a los que están en la cima, sino también a los que todos ignoran. Y él, aunque con el tiempo se había metido tanto en sus empresas, aún conservaba pedazos de esa enseñanza guardados muy dentro. Al día siguiente, sin decir nada a nadie, buscó en sus archivos personales toda la información que tuviera de Julia Méndez. Lo poco que había era muy básico: fecha de nacimiento, dirección, número de seguro social, un par de referencias laborales. Nada sobre su familia, sus estudios, su pasado. Fue a su despacho y pidió que nadie lo molestara. Después buscó en su computadora, en redes sociales, en registros públicos, hasta que empezó a armar una especie de rompecabezas que lo dejó helado. Julia había perdido a su hermana mayor en un accidente de auto en carretera hacía apenas 2 años. El esposo de ella también murió en el choque. Los niños, milagrosamente, salieron vivos pero con algunas heridas. La custodia había sido asignada a Julia sin muchas vueltas, no porque fuera el plan original, sino porque no había nadie más. Sus padres estaban vivos, sí, pero la madre ya tenía problemas de salud desde entonces y el padre era pensionado, apenas podía con lo suyo. Después vino el accidente del papá, que lo dejó en silla de ruedas. Y unos meses después, el diagnóstico de la madre, cáncer avanzado. Todo eso había pasado en menos de 3 años. Emiliano se quedó sin palabras. En ese momento entendió muchas cosas. Entendió por qué Julia nunca pedía días libres, por qué siempre salía corriendo a la misma hora, por qué no hablaba con nadie más del personal, por qué jamás aceptaba quedarse horas extra aunque le ofrecieran el doble de pago. Estaba luchando por sostener a toda su familia sola, en silencio, sin pedir nada. Le dio rabia, no por ella, sino por él mismo, por no haberse dado cuenta antes, por haber tenido delante de sus narices a una mujer que cargaba con el peso de 4 personas, y ni siquiera haberse tomado el tiempo de preguntarle si estaba bien. Ese mismo día, volvió a llamarle a su asistente, pero esta vez no para pedirle un café o agendar una junta. Le pidió que lo pusiera en contacto con una enfermera de confianza, que consiguiera ciertos medicamentos, que comprara víveres básicos y que apartara unas horas en su agenda para el día siguiente. No dio más explicaciones. Cuando llegó a la casa de Julia, era sábado por la mañana. La misma niña que le había abierto la puerta antes lo vio llegar desde la ventana,
y salió corriendo a avisar. Julia lo recibió con la cara de quien ya no sabe qué más esperar. No se veía molesta, pero sí cansada. Un cansancio que no se va con dormir 8 horas. ¿Otra vez por aquí?, le preguntó, con una pequeña sonrisa. No vine solo esta vez, respondió Emiliano, señalando la camioneta. De la parte trasera bajó una mujer de unos 50 años, con uniforme blanco y una carpeta en la mano. Luego, su asistente empezó a descargar bolsas llenas de frutas, verduras, leche, cereal, carne, medicinas y artículos de limpieza. Julia se quedó sin palabras. Los niños miraban desde la puerta como si fuera Navidad. «No quiero que lo tomes a mal», dijo Emiliano con un tono sincero. «Solo quiero ayudarte un poco. Lo que vi el otro día no me lo pude sacar de la cabeza». Julia no sabía cómo reaccionar. Su instinto fue decir que no hacía falta, que ya estaba todo bajo control. Pero al ver cómo la enfermera se acercaba con respeto a su madre, cómo le tomaba la presión, cómo le hablaba con suavidad, algo dentro de ella se aflojó. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien más estaba ahí para apoyar, no para juzgar. Durante el resto de la mañana, Emiliano se quedó ayudando, no con las manos, pero sí con su presencia. Escuchaba, preguntaba, tomaba nota. Quería entender cómo era realmente la vida de Julia. Ella poco a poco le fue contando más, que apenas dormía 3 o 4 horas, que el dinero no alcanzaba, que el niño tenía problemas de atención en la escuela, que la niña tenía miedo de que un día ella también se muriera y los dejara solos. «No me molesta trabajar», le dijo Julia mientras lavaba unas tazas, «pero hay días en los que siento que no voy a poder. Y luego veo a mis papás, veo a los niños, y me obligo a seguir, porque si no lo hago yo, ¿quién?». Esa frase se le quedó clavada a Emiliano. ¿Quién, sino ella? Aquel sábado marcó un antes y un después. Emiliano no lo sabía todavía, pero en ese momento empezó a ver a Julia con otros ojos. Ya no era solo su empleada, era una mujer con una historia dura, complicada, pero también llena de valentía. No tenía pareja, no tenía hermanos, no tenía tiempo para amistades ni para quejarse, solo tenía responsabilidades, y las enfrentaba todos los días sin hacer escándalo. Antes de irse, le dejó a Julia una tarjeta con el número de la enfermera, a la que pensaba pagar por semanas para que fuera 2 veces por día a revisar a su madre. También le dijo que si necesitaba algo, cualquier cosa, podía llamarlo. Julia le agradeció con la voz quebrada. No lloró. No era de llorar frente a los demás, pero Emiliano alcanzó a ver cómo se mordía el labio para contenerse, y con eso fue suficiente. Cuando se subió a la camioneta, volvió a mirar la casa desde la ventana. No sabía qué iba a pasar después, solo sabía que ya no podía mirar a Julia como antes, y tampoco podía seguir su vida fingiendo que no había visto lo que había visto. Esa mujer estaba cargando una montaña sola, y él, que tenía todos los recursos del mundo, no iba a quedarse con los brazos cruzados. Lo que nadie sabía de Julia, él ahora lo sabía, y eso lo había cambiado para siempre. Desde que Emiliano salió de su casa esa mañana de sábado, Julia no pudo volver a sentirse tranquila. Agradecía la ayuda, claro que sí. Nadie en su situación podía rechazar una enfermera profesional, ni comida que alcanzaría para varias semanas, pero había algo que le revolvía el estómago, algo que la hacía sentirse vulnerable, expuesta, como si alguien hubiera abierto la puerta de su mundo privado y ahora todos pudieran ver el desastre que ella llevaba años escondiendo. Mientras doblaba la ropa de los niños en la tarde, se quedó parada unos segundos mirando por la ventana. Tenía el corazón apretado. Sentía que estaba perdiendo el control de su vida, y eso le daba miedo. Desde que sus papás se enfermaron y los niños llegaron, había aprendido a vivir sin depender de nadie. Hacerlo todo sola era difícil, sí, pero al menos tenía la certeza de que nadie podía quitarle nada ni meterse en su vida. Ahora, con Emiliano involucrado, las cosas eran diferentes, y eso la hacía sentir incómoda, no porque desconfiara de él, sino porque no sabía cómo actuar frente a tanta atención. Los días siguientes fueron extraños. Emiliano no volvió a su casa ni la llamó, pero la enfermera llegaba todos los días, puntual, con una libreta donde anotaba cada avance de la mamá de Julia. Incluso llevó a un doctor una tarde, sin avisar. Revisaron a la señora con todo el cuidado del mundo, hablaron con Julia sobre tratamientos más cómodos y se ofrecieron a gestionar medicinas por medio de una fundación. Julia no entendía bien de dónde salía todo eso, pero sospechaba que Emiliano estaba detrás de cada detalle. En el trabajo, las cosas también empezaron a sentirse raras.
Emiliano seguía siendo el mismo hombre reservado y serio de siempre, pero ahora la saludaba con una sonrisa diferente. Ya no era el saludo amable y neutral de siempre, era uno que se quedaba un segundo más, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. A veces, al cruzarse con ella en el pasillo, se detenía solo para preguntarle si todo iba bien, si los niños estaban mejor, si necesitaba algo más. Julia respondía siempre con la misma frase: «Todo bien, gracias». Pero por dentro, la incomodidad crecía. Pasaron 2 semanas así. El silencio entre ellos no era frío, pero sí pesado. Como esas conversaciones que nunca se dicen pero que se sienten en el aire. Julia, mientras trapeaba los pisos o doblaba las toallas, se hacía preguntas que no sabía cómo contestar. ¿Qué quería Emiliano? ¿Por qué de pronto se había interesado tanto en su vida? ¿Estaba haciendo esto por lástima? ¿Era una deuda moral que sentía que tenía que pagar? ¿O había algo más? Una tarde, mientras limpiaba los ventanales del segundo piso, Julia lo vio sentado en la terraza, solo, con una taza de café y la mirada perdida en el jardín. Dudó unos segundos. Luego bajó con la bandeja vacía que tenía que recoger. Cuando se acercó a la terraza, Emiliano levantó la vista y le sonrió, pero esta vez no dijo nada. Julia colocó la bandeja sobre la mesa con cuidado, sin mirarlo directamente. «¿Quieres que te sirva más café?», preguntó con voz baja. «No, gracias. Está bien así». Hubo un silencio largo. Ella iba a retirarse, pero él la detuvo. «Julia, ¿te puedo hacer una pregunta?». Ella se quedó quieta, parada junto a la mesa, sin saber si decir que sí o que no. Al final, asintió con la cabeza. «¿Por qué nunca dijiste nada?». La pregunta la descolocó. No sabía a qué se refería exactamente. «¿Nada de qué?». «De tu familia, de todo lo que llevas encima. Has trabajado aquí por años y nunca mencionaste nada». Julia respiró hondo. Sabía que ese momento iba a llegar, pero igual la tomó desprevenida, porque no es asunto de nadie. «Yo vine aquí a trabajar, no a contar penas». Emiliano bajó la vista y dio un sorbo a su café. No estaba enojado, pero sí parecía confundido. «No lo digo por invadir tu privacidad, solo que, no sé, me cuesta entender cómo puedes con tanto. Todos los días vienes aquí, haces tu trabajo, sonríes, y luego te vas a cargar una casa entera en los hombros. ¿Nunca te cansas?». Julia se apoyó en la barandilla y lo miró por primera vez directo a los ojos. «Claro que me canso, todos los días. Pero no tengo opción, no tengo a quién pasarle el relevo. Mis papás me necesitan, los niños también. A veces quisiera tener tiempo para mí, para sentarme como tú ahora y tomarme un café sin pensar en nada. Pero eso no pasa. Así que me levanto, respiro hondo y sigo, no hay más». El silencio que vino después fue más incómodo que antes. Emiliano no tenía palabras, y eso que estaba acostumbrado a dar discursos, negociar contratos, salir en televisión. Pero frente a esa mujer, con esas palabras tan simples, no supo qué decir. Julia, al notar la incomodidad, decidió terminar la conversación. «Voy a seguir limpiando los cristales del pasillo. Que tengas buena tarde». Emiliano no la detuvo, solo la vio alejarse con pasos firmes. No había rabia en su voz, ni tristeza, ni reclamo, solo verdad. Una verdad que pesaba más que cualquier discurso. Esa tarde, Emiliano se quedó sentado hasta que el sol empezó a caer. Seguía sintiendo una mezcla rara entre admiración y frustración. No quería que Julia lo viera como alguien que se metía a la fuerza en su vida, pero tampoco quería quedarse al margen. Sabía que si daba un paso en falso, ella se cerraría para siempre. Pero si no hacía nada, tal vez también la perdería. Julia, por su parte, volvió a su casa ese día más confundida que nunca. Se sentía agradecida con él, sí, pero también expuesta. Ya no podía ocultarse como antes. Ahora alguien más sabía lo que pasaba dentro de esas 4 paredes. Alguien que tenía poder, recursos, y algo más que ella no se atrevía a nombrar: interés. Ese silencio incómodo que había entre ellos no era solo por lo que se había dicho, sino por todo lo que aún no se atrevía a salir. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese silencio era solo el principio, porque lo que venía después ya no iba a poder esconderse detrás de palabras medidas o distancias educadas. Estaban entrando en terreno desconocido, y los dos lo sabían, aunque ninguno dijera nada. Desde que tuvo aquella conversación con Julia en la terraza, Emiliano empezó a verla distinto, no porque ella se hubiera transformado, sino porque ahora él sabía todo lo que cargaba encima. Sabía por lo que pasaba cada día, y con esa información ya no podía seguir tratándola como si fuera solo
La muchacha que limpia. Ya no era eso, o mejor dicho, nunca lo fue. Él era el que había tardado en darse cuenta. La forma en que ella caminaba por la casa, concentrada en su trabajo, le empezó a parecer admirable. Antes, sus pasos silenciosos le pasaban desapercibidos. Ahora los notaba. Notaba cómo hacía 3 cosas al mismo tiempo sin perder la paciencia, cómo arreglaba las cortinas con cuidado, cómo se aseguraba de dejar los sillones bien alineados, como a él le gustaban, sin que nadie se lo pidiera. Era detallista, eficiente, entregada y humana, muy humana. Pero había algo más. Emiliano lo sentía. Algo dentro de él había empezado a moverse, a crecer sin pedir permiso. Al principio no lo quiso aceptar. No era posible que él, con tantas mujeres a su alrededor, con su vida tan organizada, con su rutina tan armada, estuviera empezando a mirar así a una mujer como Julia, no porque ella no lo mereciera, sino porque venían de mundos tan distintos que lo lógico era que esa línea nunca se cruzara, pero lo lógico ya no importaba. Una tarde, mientras estaba en su oficina revisando unos contratos, se dio cuenta de que llevaba más de 10 minutos viendo por la ventana, sin leer una sola palabra del documento que tenía enfrente. Tenía a Julia en la cabeza otra vez. Su cara, su voz, la forma en que hablaba de su familia, el temblor leve en sus manos cuando le ofreció ayuda y no supo si aceptarla o no. Todo eso lo tenía atrapado. Marcó el número de su chofer y canceló una cena de negocios que tenía agendada desde hacía semanas. En lugar de eso, se subió a su camioneta y fue directo al lugar donde sabía que podía verla sin necesidad de pedir una cita, su casa. Julia estaba tendiendo ropa en el patio trasero cuando escuchó el ruido del motor. Se asomó y lo vio bajando del auto con una bolsa en la mano. Él la saludó con una sonrisa suave, como si ya fuera parte de esa casa. «Te traje algo», dijo, levantando la bolsa. «¿Otra vez?», respondió Julia con los ojos entrecerrados. «No es nada raro, solo un pastel. Me lo dieron en una reunión de la empresa y pensé que a los niños les podría gustar». Julia dudó un segundo. No era el pastel, era él, su presencia, su forma de llegar sin avisar. Pero igual lo invitó a pasar. Esta vez no hubo nervios ni explicaciones. Emiliano entró, saludó al papá con respeto, le preguntó a la mamá cómo se sentía, y fue recibido por los niños como si ya fuera alguien familiar. La más pequeña, Valeria, incluso se le colgó del brazo y le pidió que le ayudara a abrir un juego nuevo que le habían regalado en la escuela. Estuvieron en la sala un buen rato. Emiliano comió pastel con los niños, escuchó las historias que le contaban como si fueran grandes aventuras, y hasta se rió con ganas cuando el niño, Mateo, le mostró un dibujo donde él aparecía como un superjefe millonario con capa. Julia los miraba desde la cocina, en silencio. No entendía qué estaba pasando. Ver a Emiliano en su casa, vestido con ropa casual, sentado en su sillón viejo, con una servilleta en la mano y migas en la camisa, era surreal, y sin embargo, se veía cómodo, tranquilo, como si encajara ahí. Cuando los niños se fueron a jugar, Julia se sentó con él en la pequeña mesa del comedor. «¿Por qué haces esto?», preguntó, sin rodeos. «¿Esto? Venir, ayudar, estar aquí. ¿Qué estás buscando?». Emiliano bajó la vista. No quería decir algo que sonara forzado. Quería decir la verdad. «No estoy buscando nada. Solo no puedo hacer como si no te conociera de verdad. Antes solo veía lo que hacías. Ahora veo quién eres». Y eso cambió todo. Julia se quedó callada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque no sabía cómo manejar lo que estaba escuchando. «No tienes que hacerte responsable de mí ni de mi vida», dijo con seriedad. «Estoy acostumbrada a que la gente venga, ayude un rato, y luego se olvide. Ya ha pasado antes. Así que si esto es temporal, mejor dímelo de una vez». «No es temporal», dijo Emiliano con firmeza. «No vine para sentirme mejor ni por culpa. Vine porque quiero estar aquí, porque me importas». Julia no supo qué responder. Lo miró con los ojos muy abiertos, como si no creyera lo que acababa de escuchar. «¿Yo te importo?». Mucho más de lo que pensaba que alguien podría importarme. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio lleno de cosas que no se decían, pero que se sentían fuerte. Julia se levantó, fue a revisar a su mamá que dormía en el cuarto, volvió con un vaso de agua y se lo ofreció a Emiliano. No dijo nada más, solo se sentó frente a él, como si aceptara su presencia sin promesas, sin exigencias, sin certezas, solo por ese momento. Y Emiliano se quedó ahí, sin reloj, sin celular, sin pensar en juntas ni en correos pendientes.
Se quedó porque por primera vez en mucho tiempo sentía que ese lugar, por humilde que fuera, tenía algo que su mansión jamás le había dado: sentido. Esa noche, cuando regresó a su casa, se quitó el saco, se aflojó la corbata y se dejó caer en el sillón. Se quedó ahí, en silencio, con una sonrisa tranquila. Lo que había sentido en la casa de Julia era algo nuevo para él, algo que no se podía comprar, ni planear, ni forzar. Era real. Y aunque todavía no se lo había dicho en voz alta, ya lo sabía. Julia no era solo la mujer que limpiaba sus pisos o servía su café. Era alguien que le estaba cambiando la vida, sin pedir nada a cambio. Y él ya no podía, ni quería, ignorarlo. El lunes amaneció nublado. El tipo de mañana que parece anunciar que algo importante va a pasar. Emiliano despertó temprano, pero esta vez no corrió al gimnasio ni se sentó frente a la computadora como solía hacer. Se quedó en la cama, mirando el techo, repasando en su cabeza las palabras que no se atrevió a decirle a Julia la tarde anterior. Ya había cruzado una línea, y lo sabía. No era una línea prohibida ni de esas que uno se arrepiente de cruzar, pero era de esas que te cambian el rumbo para siempre. Cuando llegó a su oficina, apenas saludó a su equipo, pidió café y entró directo a su despacho. Se sentó, abrió su libreta de notas y escribió en la primera hoja: no es ayuda, es acompañar. Lo tachó. Escribió otra frase: ella no lo espera, pero yo sí lo necesito. También lo tachó. Al final, cerró la libreta y suspiró. No sabía cómo expresar lo que sentía. Solo tenía claro que quería volver a verla. No como jefe, no como benefactor, sino como hombre. Un hombre que estaba empezando a sentir cosas por alguien que jamás imaginó. Y entonces decidió que esta vez su visita no sería solo por cortesía, sería con intención. Quería demostrarle a Julia que no iba a desaparecer como todos los demás, que no estaba ahí por lástima ni por culpa, que la admiraba y que quería ser parte de su vida, no solo un espectador. A media tarde se subió a su camioneta. En el asiento del copiloto llevaba una caja de cartón cuidadosamente preparada. Dentro había cuadernos, colores, libros infantiles y una tablet nueva con una app educativa instalada. Todo pensado para los niños. Y en otra bolsa, un par de paquetes con medicamentos que había conseguido con una amiga doctora para el tratamiento de la mamá de Julia. No era mucho, pero era algo. Y lo había hecho con el corazón. Llegó a la colonia sin avisar, como la primera vez, pero esta vez, al tocar la puerta, no se sentía fuera de lugar. Valeria, la niña, abrió de nuevo con su sonrisa de siempre. «¡Tío Emi!», gritó apenas lo vio, corriendo a abrazarlo con fuerza. Emiliano se agachó y la cargó sin pensarlo. «Tío Emi». Esa frase le sacó una sonrisa que no se le borró en toda la tarde. Julia apareció segundos después, secándose las manos con una toalla. Tenía la cara de alguien que no esperaba visitas, pero que, en el fondo, se alegraba de ver a esa persona. No dijo nada, solo lo miró con una mezcla de sorpresa y resignación, como quien acepta que hay cosas que ya no puede controlar. «Te traje algo para los niños», dijo Emiliano levantando la caja. Julia no contestó. Se hizo a un lado y lo dejó pasar. Valeria y Mateo corrieron a abrir la caja como si fuera un cofre del tesoro. Cuando vieron la tablet, los dos gritaron de emoción. Julia se cruzó de brazos, conteniendo una sonrisa. No quería mostrar demasiado, pero por dentro sentía una calidez que le recorría todo el cuerpo. «También traje esto», dijo Emiliano sacando los medicamentos. «No sé si aún los necesitas, pero me los recomendó una doctora. Si no sirven, los cambiamos». Julia tomó las bolsas con cuidado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejó que cayeran. Nunca le había gustado llorar frente a nadie. Agradeció en voz baja y fue a guardar las cosas a la cocina. Mientras los niños jugaban, Emiliano se quedó un rato con el papá de Julia. Le preguntó por su accidente, le ofreció llevarlo a una revisión con un fisioterapeuta y se ofreció también a adaptar la silla de ruedas. Don Manuel, que era serio y reservado, lo miró con desconfianza al principio, pero luego le agradeció con un gesto seco, como solo saben hacer los hombres que han vivido demasiado. La mamá de Julia también estaba más despierta ese día. La enfermera, que seguía yendo todos los días, dijo que estaba respondiendo bien al nuevo tratamiento. Emiliano se agachó junto a ella, le tomó la mano y le habló despacio. No eran muchas palabras, pero eran sinceras. La señora lo miraba con una ternura silenciosa, como si ya lo aceptara como parte de su familia. Julia volvió a la sala, se sentó en una silla frente a él y lo miró directo, con seriedad. «Ya entendí que no vas a parar hasta que yo te diga algo». Emiliano sonrió. «Tal vez,
Pues te lo digo de una vez. No estoy lista para nada. No sé qué quieres. No sé qué esperas. Pero yo estoy rota, Emiliano. No tengo tiempo, ni energía, ni cabeza para meter a alguien más en mi vida. Apenas puedo con lo que tengo. Él no se sorprendió. Era justo lo que esperaba. Pero no se fue. No quiero que me metas. Solo quiero quedarme cerca. Ayudarte si me dejas. Escucharte. Nada más. Julia se cruzó de brazos, mirándolo con fuerza. ¿Y por qué? ¿Qué te hace pensar que yo valgo todo este esfuerzo? Porque te veo de verdad. Y no sé si tú lo notas, pero hay algo en ti que no me deja alejarme. Julia se quedó callada. No sabía si responder con enojo o con miedo. Estaba acostumbrada a la gente que se iba, no a la que se quedaba. Pero algo en su interior, una parte chiquita que había aprendido a callarse, empezó a despertarse. Tal vez, solo tal vez, este hombre sí decía la verdad. Emiliano no presionó. No intentó besarla ni tocarle la mano. Solo se quedó sentado, dejando claro con su presencia que no tenía prisa, que no iba a correr, que podía esperar. Los niños siguieron jugando hasta que se quedaron dormidos en el sillón, uno abrazado a la tablet y la otra con crayones en la mano. Julia los miró y se acercó a taparlos con una cobija. Emiliano se levantó y le ayudó con cuidado. «No tienes que hacer esto tú sola, Julia», dijo en voz baja. Ella lo miró por unos segundos, luego bajó la vista. «No sé hacer otra cosa». «Entonces déjame aprender contigo». Fue una frase simple, sin adornos, pero se quedó flotando en el aire como una promesa silenciosa. Julia no respondió. Solo lo acompañó a la puerta cuando decidió irse. No hubo abrazos, ni despedidas largas, pero justo cuando él ya estaba por subir a la camioneta, ella lo llamó desde la puerta. «Gracias por venir. Gracias por dejarme entrar». Y se fue. Pero esa noche, Julia se quedó despierta más tiempo de lo normal. No estaba pensando en los medicamentos, ni en los niños, ni en el dinero. Estaba pensando en Emiliano, en cómo la miraba, en cómo la escuchaba, en cómo no había intentado cambiar nada, pero aún así, ya lo estaba cambiando todo. El lunes siguiente empezó como cualquier otro. Julia se levantó antes del amanecer, preparó desayuno para los niños, organizó los medicamentos de su mamá, ayudó a su papá con el baño y dejó todo listo antes de salir. En la puerta, como siempre, se agachó para darles un beso a los dos pequeños y repetirles la frase que ya era parte de la rutina: «Pórtense bien, y si pasa algo, me llaman». Pero esa mañana, antes de salir, se detuvo un momento. Se quedó viendo el reloj de pared como si algo le hiciera falta, aunque no sabía bien qué. Fue un segundo nada más, pero por dentro lo sintió. Emiliano no se le salía de la cabeza. En la mansión todo seguía igual. Los mismos pasillos impecables, el mismo silencio elegante, el mismo aroma a café caro y muebles encerados. Pero para Julia ya no era igual. Desde que Emiliano empezó a visitarla en su casa, desde que lo vio jugar con sus sobrinos, desde que escuchó cómo hablaba con su papá como si fuera un viejo amigo, y cómo se agachaba para tomarle la mano a su mamá sin miedo, algo dentro de ella había empezado a moverse. No era que se estuviera enamorando, o al menos eso no se lo permitía pensar todavía, pero sí había algo diferente en su forma de mirarlo. Ahora, cuando lo veía cruzar el jardín hablando por teléfono, o cuando lo encontraba en la cocina revisando papeles, lo sentía más cercano, menos jefe, más humano. Y eso la descolocaba, porque Julia llevaba años construyendo un muro para protegerse, un muro hecho de deberes, de horarios, de fuerza, de yo puedo sola. Y de pronto, Emiliano estaba encontrando grietas por donde asomarse. A media mañana, mientras lavaba las ventanas del salón principal, lo vio entrar. Él estaba vestido con jeans oscuros y una camisa blanca arremangada. Se veía relajado, sin esa prisa que normalmente lo acompañaba. Traía una carpeta en la mano y un café en la otra. Julia bajó la vista y siguió limpiando, pero él se le acercó con una sonrisa ligera. «Hola. Buenos días, señor Emiliano». «¿Al señor Emiliano?», repitió él, con tono de burla amable. «Ya habíamos pasado esa etapa, ¿no?». Julia se giró con la botella de limpiador en la mano y le respondió sin cambiar el tono. «Aquí sí. Afuera es otra historia. ¿Y cuál te gusta más?». Ella lo miró de frente, sin miedo, la que no me ponga en problemas. Hubo un silencio breve, pero no incómodo. Emiliano entendió que Julia necesitaba su espacio, su ritmo, su tiempo. No era una mujer que se dejara envolver con palabras bonitas ni gestos exagerados. Si quería acercarse, tenía que hacerlo sin empujar. Y eso, en lugar de frustrarlo, le gustaba. A lo largo del día se cruzaron varias veces.
Él bajaba a revisar unos planos de construcción y ella subía con el carrito de limpieza. A veces se rozaban los brazos sin querer, o se lanzaban miradas rápidas, como si ninguno supiera bien qué hacer con esa tensión que crecía en el aire, suave, pero constante. No había palabras, pero había una especie de electricidad flotando entre ellos, una que los dos fingían no notar, aunque sus cuerpos hablaran solos. Por la tarde, Emiliano salió al jardín con su laptop. Tenía una videollamada, pero la señal en su despacho estaba fallando. Julia lo vio desde la cocina mientras trapeaba el piso. Él hablaba en inglés con alguien del extranjero, con ese tono seguro y firme que usaba en los negocios, y sin embargo, al mismo tiempo, se veía relajado, casi feliz, como si estar ahí, al aire libre, en ese espacio sencillo, lo hiciera sentirse más él. Julia no lo sabía, pero desde su silla, Emiliano también la estaba observando. La miraba sin que ella se diera cuenta, mientras ella fregaba el piso con fuerza, mientras se amarraba el cabello en un chongo improvisado, mientras se detenía por un segundo para estirarse la espalda y soltar un suspiro. La veía y sentía que estaba frente a una mujer real, una que no fingía, que no trataba de impresionarlo, que no necesitaba maquillaje ni vestidos caros para llamar su atención, y eso era lo que más le atraía. Más tarde, cuando ella guardaba los productos de limpieza en el cuarto de servicio, él se acercó con 2 botellas de agua en la mano, le ofreció una, y se sentó en la silla de al lado, sin decir nada. Julia dudó, pero aceptó. Se sentó también, con las piernas cansadas y la mente agotada. «Hoy fue un día pesado, ¿verdad?», preguntó él, rompiendo el silencio. «Todos lo son. Uno se acostumbra. No deberías tener que acostumbrarte al cansancio. Y tú no deberías estar aquí, sentado conmigo. Pero aquí estás». Él rió. Una risa sincera, sin tensión. Luego bajó la vista y jugó con la tapa de la botella. «A veces pienso que me estás probando», dijo él. «¿Probándote?» «Sí, como si estuvieras esperando que me aburra, que me aleje, que me canse. Como si estuvieras esperando que yo sea igual que los demás». Julia se quedó en silencio. No lo negó, pero tampoco lo aceptó. «No me gusta hacerme ilusiones», dijo al fin. «No tengo tiempo para eso. Ni cabeza, ni corazón a veces. Yo no vengo a prometer nada, Julia. Solo estoy aquí, porque quiero estarlo. Eso es todo». Ella lo miró, y por primera vez no había ni una pizca de desconfianza en su mirada. Había duda, sí, había miedo, pero también había algo nuevo, una pequeña rendija abierta donde antes solo había un muro. Esa mirada, tan suya, tan directa, tan sin filtros, fue el momento exacto en que todo cambió. No hicieron nada más, no se tocaron, no se acercaron más de la cuenta, no se dijeron cosas dulces, pero esa tarde, entre botellas de agua y palabras sueltas, entre miradas que se encontraban sin querer, Julia y Emiliano cruzaron un umbral invisible. A partir de ese día, ya no eran jefe y empleada, ni conocido y desconocida. Eran 2 personas que empezaban a verse con otros ojos, y aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta, sabían que eso que estaban sintiendo no iba a desaparecer, solo iba a crecer, poco a poco, a su manera, sin prisa, pero sin pausa. En el mundo de Emiliano Arriaga, el dinero no era el problema. El verdadero lío siempre era la gente, personas que fingían, que buscaban algo, que se acercaban por interés, que medían cada paso según cuánto podían sacar de él. Por eso, con el tiempo, había aprendido a poner distancia, a no abrirse, a mantener su círculo cerrado y su corazón aún más, hasta que apareció Julia, claro. Pero justo cuando Emiliano empezaba a bajar la guardia con ella, apareció otra figura que ya conocía demasiado bien, Celeste Alvarado, alta, elegante, de sonrisa calculada y mente afilada. Habían tenido una relación años atrás. Al principio fue pasión, luego negocios, y al final, cuando todo se rompió, se volvió una guerra fría, de esas donde nadie dice nada abiertamente, pero cada uno busca la forma de ganar. Celeste era dueña de una empresa de bienes raíces que competía directamente con la de Emiliano. Siempre estaba un paso atrás, intentando alcanzarlo o superarlo. Lo admiraba, sí, pero también lo envidiaba. Nunca lo aceptaba en voz alta, pero no soportaba haber sido la ex de un hombre que no se quebró después de dejarla, y mucho menos que siguiera triunfando como si nada. La bomba estalló una tarde cualquiera, en un evento empresarial donde se reunían inversionistas, políticos y empresarios importantes. Emiliano llegó con su traje habitual, tranquilo, con la mente puesta en irse temprano. No le gustaban esas fiestas llenas de máscaras. Pero ahí estaba, cumpliendo con el protocolo.
Y ahí estaba ella también, Celeste, radiante como siempre, con su vestido negro ajustado, labios rojos y ese perfume que parecía llenar el aire solo con pasar. Se le acercó sin dudar, copa en mano y sonrisa lista. «Mi millonario favorito», dijo, dándole un beso en la mejilla. «¿No vas a invitarme a sentarme contigo?» «Nunca fuiste de pedir permiso», respondió Emiliano, medio en serio, medio en broma. Se sentaron en una de las mesas del fondo. Hablaron de negocios, del mercado, de los últimos proyectos. Todo muy normal, hasta que Celeste cambió el tono. «He oído rumores». «¿De qué tipo?» «De que estás más interesado en tu empleada que en tu agenda». Emiliano la miró con una ceja levantada. Sabía que no era un simple comentario, era un ataque disfrazado. «No sé de qué hablas. Vamos, no te hagas. La mujer que limpia tu casa, la que vive en una colonia olvidada, la que tiene una familia enferma y 2 niños corriendo por ahí. Muy de novela, Emiliano. Muy tú». Él se tensó, no porque fuera mentira, sino por el tono con que lo dijo. Celeste no hablaba con curiosidad, hablaba con veneno. «Te metes en mi vida personal con una facilidad impresionante. Solo me preocupa tu imagen. Tú y yo sabemos cómo es este mundo. Un escándalo, una mancha, y se acabó todo. Y tú estás jugando con fuego». Emiliano se levantó. «Gracias por tu consejo, pero no lo pedí». Celeste también se puso de pie, pero esta vez bajó la voz y se acercó más. «Cuidado, Emiliano. No todos ven a Julia con tus ojos. Y yo tampoco». No dijo más. Dio media vuelta y se alejó como si nada. Pero esa frase le quedó retumbando a Emiliano toda la noche. 2 días después, empezó el juego sucio. Julia recibió una llamada extraña mientras estaba en su casa. Una mujer, muy amable, le ofrecía un puesto en una empresa de limpieza, con mejores condiciones, más salario y transporte incluido. Julia agradeció, pero no entendía por qué la llamaban a ella, que jamás había mandado su currículum a otro lugar. Al día siguiente, recibió otra llamada, esta vez para una oferta como asistente personal. Más dinero, menos horas, casi como si supieran exactamente qué necesitaba. Cuando se lo comentó a Emiliano durante un café rápido en la cocina de la casa, él se quedó frío. Le pidió el nombre de la empresa que la había contactado. Julia se lo dio sin saber qué pasaba. Él no dijo nada, pero en cuanto ella salió de la habitación, agarró su celular y marcó. «¿Fuiste tú?», preguntó sin rodeos. «¿Yo qué? No juegues, Celeste. Sabes a lo que me refiero. Te estás volviendo paranoico. ¿Estás enamorado o estás perdiendo el control? ¿Por qué no puedes simplemente dejarme en paz? Porque me aburres, Emiliano. Pero me perteneces, aunque no te guste. Y no voy a dejar que una cualquiera te robe la atención que me quitaste a mí». Colgó sin esperar respuesta. Esa noche Emiliano no pudo evitar pensar en todo lo que estaba en juego. Celeste no era cualquier mujer. Tenía dinero, poder, conexiones. Podía ensuciar la imagen de Julia sin mover un dedo directamente. Bastaba un rumor, una foto mal tomada, una historia alterada. Bastaba con que alguien creyera que ella estaba con él por interés, y el daño estaría hecho. Lo peor era que Julia no sabía con quién estaban lidiando. Ella pensaba que lo más duro ya lo había vivido. La muerte de su hermana, la enfermedad de sus padres, la carga diaria, pero no conocía este otro tipo de pelea, las que no se dan con gritos ni golpes, sino con palabras disfrazadas, con movimientos en la sombra, con sonrisas falsas. Y Celeste, sin duda, era la amenaza perfecta, la mujer que no tenía límites, la que no soportaba perder, la que estaba dispuesta a hacer lo que fuera por recuperar el control, aunque eso significara aplastar a quien fuera, sin culpa. Julia notó el cambio en Emiliano. Estaba más serio, más alerta, como si siempre estuviera esperando que algo pasara. Ella se lo preguntó una noche mientras recogían la mesa del jardín. «¿Todo bien?» «Sí, solo estoy cansado». «¿Cansado de qué?» Él la miró y por un momento pensó en contarle todo, pero se detuvo. No quería meterla en eso, no todavía. Así que solo le dijo: «Cansado de que haya gente que no sabe cuándo dejar de meterse en lo que no le importa». Julia no entendió del todo, pero esa noche, antes de dormir, sintió un presentimiento. No sabía de dónde venía, pero algo en el aire se sentía raro, como si alguien estuviera por arrancarle la tranquilidad que apenas empezaba a conocer. Y tenía razón, porque Celeste ya había puesto en marcha su plan, uno que no solo pondría en duda todo lo que Julia y Emiliano estaban construyendo, sino que los haría enfrentarse al lado más oscuro de ese mundo, donde el amor no siempre es suficiente para ganar.
La semana había sido larga. Entre los turnos de trabajo, las visitas de la enfermera, las tareas de los niños y los pendientes que no daban tregua, Julia apenas si tenía tiempo para respirar. Pero había algo diferente en el ambiente. Desde hacía días, Emiliano la buscaba más seguido, a veces con una excusa, otras sin decir nada, solo para pasar un rato en su casa. Él siempre llegaba con algo en las manos, fruta fresca, libros para los niños, una medicina que se necesitaba, o simplemente una sonrisa que, sin que él supiera, le daba un poco de alivio a Julia en medio del caos. La tarde del viernes pintaba tranquila. Emiliano había pasado por la farmacia antes de ir a ver a Julia. Sabía que ya no hacía falta presentarse con regalos o ayudas, pero igual lo hacía, no por compromiso, sino porque le nacía. Esa vez, además, había comprado una pequeña caja con galletas de chocolate. Recordaba que a Valeria le encantaban. Cuando llegó, lo recibió Mateo, que apenas lo vio, le dijo con entusiasmo que había pasado la tabla de multiplicar completa sin equivocarse. ¿Te lo dijo tu tía Julia o lo estás inventando?, preguntó Emiliano, en tono de juego. Ella me escuchó, se lo juro, gritó el niño, corriendo a buscarla para que confirmara. Julia salió de la cocina, secándose las manos con un trapo. Al ver a Emiliano sonrió, una sonrisa ligera, honesta, sin filtros. Sí, es cierto. Esta vez no se equivocó. Entonces lo merece, dijo él sacando las galletas. Pero tiene que compartir, ¿eh? Los niños gritaron y corrieron al patio. Julia y Emiliano se quedaron en la sala, sentados en el sillón más grande. Ella con el cabello recogido a medias, un suéter viejo, el rostro cansado pero hermoso. Él, con la camisa remangada, el reloj guardado en el bolsillo, el teléfono en silencio. Ahí no existía el mundo de juntas, ni la competencia, ni Celeste. Solo ellos dos, y el silencio cómodo que los envolvía cuando estaban solos. ¿Sabes?, dijo él de pronto. Cuando estoy aquí, siento que todo lo demás se apaga, como si nada más importara. Julia bajó la vista, como si no supiera qué hacer con esas palabras. Aquí no hay lujos, ni descanso, ni espacio para nada. Pero hay paz, respondió él. Se quedaron callados. Los niños reían a lo lejos. Afuera, el cielo empezaba a ponerse anaranjado. Julia lo miró y notó algo diferente en sus ojos, una mezcla de ternura y miedo, de ganas y respeto, de deseo contenido. Emiliano, empezó a decir, pero no pudo seguir. Él la interrumpió, no con palabras, sino con una mirada profunda. Se inclinó un poco hacia ella, despacio, dándole tiempo para alejarse si quería. Pero Julia no se movió. Cerró los ojos apenas un segundo antes de sentir los labios de Emiliano rozando los suyos. Fue un beso suave, sincero, sin prisa. No tenía la fuerza de una pasión desbordada, sino la dulzura de lo que se ha esperado con paciencia. Duró unos segundos. Luego ambos se separaron un poco, sin soltarse del todo. Se quedaron así, mirándose, sin saber qué decir. Julia tenía el corazón a mil, Emiliano también. Ninguno se arrepentía, pero los dos sabían que ese beso había cambiado las cosas. No era mi intención, dijo él, en voz baja. Pero lo hiciste, respondió ella, sin enojo. ¿Estás bien?, Julia dudó. Sí, pero no sé qué significa esto. Lo que tú quieras que signifique. Y ahí quedó la conversación. Los niños entraron corriendo a pedir más galletas, y el momento se rompió. Volvieron a la rutina como si nada hubiera pasado, pero los dos sabían que algo sí había pasado, algo importante. Esa noche, después de que Emiliano se fue, Julia se quedó sentada en el borde de su cama, con la cabeza llena de ideas. No era una niña. Sabía lo que ese beso podía provocar, no solo en ella, sino en la gente, y en ese momento, sin saberlo, ya se estaba preparando para lo que vendría. Al día siguiente, muy temprano, recibió una llamada extraña. Era una mujer, con tono profesional. La señorita Julia Méndez. Sí, ¿quién habla? Le hablamos de parte de Inmobiliaria Alvarado. Tenemos su perfil en nuestro sistema y estamos interesados en ofrecerle un puesto como asistente de gerencia. Horario flexible, sueldo superior al actual, seguro completo, y posibilidad de trabajar desde casa 2 días por semana. Julia frunció el ceño. ¿Mi perfil? Yo nunca he trabajado en inmobiliarias. Lo sabemos, pero alguien nos habló muy bien de usted. ¿Está interesada? Julia no supo qué decir. Agradeció la llamada y colgó. Sintió una presión en el pecho. Algo no cuadraba, y su intuición, que pocas veces fallaba, le gritaba que esto no era casualidad. Horas más tarde, cuando Emiliano llegó a su casa como siempre, ella lo estaba esperando en la puerta. Lo recibió seria, con los brazos cruzados,
¿Conoces algo llamado Inmobiliaria Alvarado? Emiliano se quedó helado. ¿Te llamaron? Sí, hoy en la mañana. Me ofrecieron un trabajo increíble, sin que yo lo buscara. ¿Me explicas? Él se pasó la mano por el rostro, molesto. Fue Celeste. ¿Celeste? Mi ex, la dueña de esa inmobiliaria. No fue coincidencia. Es su estilo. Ella no hace amenazas directas. Mueve las piezas. Trata de sacarte de mi vida sin que yo me dé cuenta. Julia sintió un nudo en el estómago. Entonces ya saben, no hay nada que saber. No estamos haciendo nada malo. No, pero ya nos están viendo. Y cuando eso pasa, todo cambia. Emiliano la miró con seriedad. Julia, no voy a dejar que nadie te aleje de mí. No esta vez. Y yo no voy a dejar que destruyan lo poco que he logrado por un beso. Él se acercó. Quiso tocarle la mano, pero ella la retiró. Necesito pensar, dijo Julia firme. Esto no es un juego, y yo no puedo darme el lujo de cometer errores. Emiliano entendió. No la presionó, solo asintió con tristeza. Voy a esperar. Lo que necesites, el tiempo que sea. Julia no respondió. Solo cerró la puerta lentamente. Del otro lado, con el corazón latiéndole en la garganta, Emiliano supo que había cruzado una línea peligrosa, y que el amor, por más sincero que fuera, no siempre era suficiente para mantener las cosas en calma. Y en alguna parte de la ciudad, Celeste sonreía frente a su computadora. Había dado el primer golpe, y sabía que era solo el comienzo. Desde el momento en que Julia cerró la puerta aquel día, no volvió a ser la misma. Por fuera todo parecía igual. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno, alistaba a los niños, cuidaba a sus padres y se iba al trabajo como siempre. Pero por dentro, la cabeza le daba vueltas. Todo el día pensaba en lo mismo. ¿Por qué se había dejado besar? ¿Por qué lo había permitido? ¿Por qué se sentía tan confundida? Y sobre todo, ¿qué iba a pasar ahora? El trabajo en casa de Emiliano se volvió tenso, no porque él la tratara distinto. Al contrario, Emiliano seguía siendo respetuoso, atento, incluso más paciente que antes. Pero esa calma, esa forma en la que la miraba sin apurarse, sin exigencias, sin presión, la volvía loca, porque ella no podía hacer como si nada. Él sí, o al menos lo fingía muy bien. Ella no. Cada vez que lo veía, recordaba el beso. Cada vez que cruzaban una palabra, su corazón se le alborotaba, y luego, por la noche, cuando estaba sola, le regresaba el miedo. No era miedo a él, era miedo a que todo se complicara, a que perdiera el trabajo, a que se metiera en un problema que no supiera manejar, a que la juzgaran, a que sus sobrinos terminaran pagando las consecuencias de una historia que todavía ni empezaba, y sobre todo, miedo a confiar y salir lastimada. Una tarde, mientras limpiaba la sala principal, escuchó a Emiliano hablando por teléfono en su oficina. La puerta estaba entreabierta. No era que quisiera espiar, pero escuchó su nombre y se detuvo, con el trapo en la mano, el cuerpo en tensión. Ya te dije que no te metas con ella, Celeste. No tiene nada que ver en esto. Si quieres pelear conmigo, hazlo de frente. No ensucies su nombre. Julia sintió un escalofrío. No alcanzó a oír la respuesta del otro lado de la línea, pero lo siguiente que escuchó la dejó helada. Si te atreves a hacerle daño, te juro que no voy a quedarme cruzado de brazos. Él colgó con fuerza. Luego hubo un golpe seco, como si hubiera tirado algo. Julia se alejó rápido, con pasos ligeros, como si nada hubiera pasado, pero su mente ya iba a 1000 por hora. No era tonta, ya no. Entendía que esa mujer, Celeste, no se iba a detener, y que, aunque Emiliano intentara protegerla, ella estaba en medio de algo que la superaba por completo. Esa noche no pudo dormir. Pensó en hablar con Emiliano, en pedirle que le explicara todo, pero la idea de escucharlo decir, no te preocupes, le daba más miedo que cualquier otra cosa, porque sabía que él lo haría. Diría eso, le restaría importancia. Y ella no podía seguir ignorando lo que ya era evidente. Alguien la estaba vigilando, apuntando, midiendo, y ese alguien tenía poder. Al día siguiente, mientras lavaba la loza después del desayuno, recibió un mensaje a su celular. Número desconocido. Solo decía, ten cuidado, no sabes con quién te estás metiendo. Se le fue el color de la cara. Miró alrededor como si alguien pudiera verla desde fuera. Fue al cuarto de los niños. Los abrazó sin decirles nada, y después fue al baño. Cerró la puerta y se sentó en la tapa del inodoro con las manos temblando. Respiró hondo. 1, 2, 3 veces. No iba a llorar. No ahora. No podía.
pero el miedo ya se le había metido en el cuerpo como un veneno silencioso. En la tarde, Emiliano fue a su casa con una mochila llena de útiles escolares. Era la semana previa al regreso a clases, y había comprado todo lo que los niños pudieran necesitar. Julia lo recibió con una sonrisa forzada, tratando de no mostrar que algo estaba mal. Emiliano lo notó de inmediato. ¿Todo bien?, preguntó mientras dejaba las cosas sobre la mesa. Sí, mintió ella. Solo estoy cansada. Él la miró en silencio. Sabía que algo no cuadraba. ¿Segura? Sí. Pero él insistió. Julia, si pasó algo, tienes que decírmelo. ¿Y para qué? ¿Para que te enfrentes otra vez con tu ex? ¿Para que me metan en un chisme? ¿Para que al final todo se vuelva contra mí? El tono le salió más duro de lo que planeaba. Emiliano se quedó quieto. Por fin ella soltó la verdad. Me mandaron un mensaje, anónimo, amenazándome, y escuché tu llamada. Sé que hablaste con Celeste. No soy tonta, Emiliano. Estoy en medio de algo que no es mío. Esto es entre tú y ella. Yo no tengo nada que ver. Claro que tienes que ver, porque ahora me importas. Porque no pienso dejar que nadie te toque un solo cabello. ¿Y si no puedes evitarlo? ¿Qué pasa si ella no se detiene? ¿Qué pasa si mañana aparece algo mío en redes? ¿Si dicen que estoy contigo por dinero? ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Con mis papás? ¿Con mi trabajo? Él no supo qué responder. Sabía que ella tenía razón. Él vivía blindado. Ella no. Él podía cerrar las cortinas, desconectarse, desaparecer si quería. Julia no tenía esa opción. Y eso le dolía más que cualquier otra cosa. Solo dime si me estás diciendo que me aleje, dijo él al fin, con voz seria. Julia lo miró. Había tanto en sus ojos, miedo, enojo, tristeza, cariño, pero no dijo que sí, ni que no. Te estoy diciendo que ya no sé qué hacer. Él dio un paso hacia ella, despacio. Entonces dame tiempo, y te juro que voy a encontrar la forma de protegerte. Julia lo miró, respiró profundo y bajó la mirada. No quiero que me salves, Emiliano. Solo quiero que no me arrastres contigo si esto se pone peor. Él asintió. Luego se fue, no sin antes mirar a los niños, que jugaban ajenos a todo, como si el mundo aún fuera un lugar seguro. Esa noche, Julia se quedó viendo el techo por horas. No dormía, no lloraba, solo pensaba, en lo que sentía, en lo que quería, en lo que no podía permitirse, y en lo que, pese a todo, ya había empezado a crecer dentro de ella sin control. Confusión, miedo, desconfianza. Así se vivía el amor cuando aparecía en el momento menos indicado, con el corazón queriendo avanzar y la cabeza pisando el freno con todas sus fuerzas. Julia despertó con un nudo en el estómago. No era hambre ni cansancio. Era esa presión que se siente cuando uno sabe que el día va a ser difícil, cuando se acerca una decisión que ya no se puede patear más. El despertador no había sonado todavía, pero ya estaba sentada en la cama, mirando la oscuridad que apenas dejaba pasar la cortina vieja de su cuarto. Afuera aún era de madrugada. Escuchaba la respiración suave de su madre en la habitación de al lado. A veces se cortaba por segundos y volvía, como un motor que lucha por seguir funcionando. Su papá ya estaba despierto. Lo sabía porque a esa hora siempre encendía la radio bajito para escuchar noticias mientras tomaba su medicina en silencio. Y los niños dormían como piedras, abrazados entre sí. Valeria con el pie por fuera de la cobija y Mateo con el cuaderno escolar aún en la mano. Julia los vio antes de irse al baño. Se quedó ahí un rato largo, mirando su reflejo en el espejo. No se veía enferma, ni triste, pero tampoco se veía como antes. Sus ojos estaban más apagados, como si el alma se le escondiera en el fondo. Se lavó la cara, se peinó con prisa, se puso la ropa de trabajo y salió sin hacer ruido. El trayecto hasta la casa de Emiliano se sintió más largo que nunca. El camión iba lleno y caluroso, como siempre, pero esa vez Julia no pensaba en la fila de platos por lavar, ni en si había que encerar el piso otra vez. Iba pensando en él, en Emiliano, en su forma de mirarla, en cómo se había acercado sin empujar, en lo mucho que le gustaba, y en lo peligroso que era todo eso. Apenas puso un pie en la casa, la señora Antonia, la cocinera, la saludó con una mirada rara, como si supiera algo. Julia fingió que no lo notó. Se fue directo al área de limpieza, sacó su lista del día, se puso los guantes y arrancó como si nada, pero por dentro no podía más. La cabeza le zumbaba. Unas horas después, mientras limpiaba el cuarto de huéspedes, escuchó pasos acercarse. Era Emiliano. Ya lo conocía tan bien que podía distinguir su forma de caminar. Se detuvo, cerró la botella de desinfectante y se giró antes de que él hablara. «Necesitamos hablar», dijo Julia.
firme. Emiliano la miró. No sonreía. No hizo ningún comentario suave como los de siempre. Solo asintió. Sí, yo también. Fueron al jardín. Ahí siempre era más fácil hablar, más lejos de miradas, más cerca del aire. Se sentaron en una de las bancas de piedra bajo el árbol de naranjo que casi nadie notaba. Voy a renunciar, soltó Julia de golpe. Emiliano se quedó en silencio. No se sorprendió, no frunció el ceño, solo respiró hondo. ¿Por qué? Porque no puedo con todo esto. No me da la cabeza. Tengo miedo, Emiliano. Y no es por ti, es por lo que esto despierta, por lo que genera. Mira lo que está pasando. Me vigilan, me amenazan, me ofrecen trabajos falsos. ¿Y después qué sigue? ¿Un escándalo? ¿Una nota en internet? ¿Una cámara afuera de mi casa? No quiero que te vayas, dijo él, bajito. Pero si eso te da paz, no te voy a detener. Julia tragó saliva. Le dolía demasiado. No quería soltar ese trabajo, pero más aún, no quería alejarse de él, pero estaba cansada de vivir con miedo. Y lo peor era que ni siquiera había pasado nada grave aún. Solo eran señales, pero bastaban. Necesito distancia, tiempo. Necesito pensar bien si esto vale la pena, dijo ella sin rodeos. Emiliano la miró con ojos tristes. Nunca había sentido esa mezcla de admiración y dolor al mismo tiempo. Julia no estaba huyendo, estaba protegiéndose, y eso la hacía todavía más fuerte. ¿Es por Celeste? Es por todo. Ella fue la chispa, pero la realidad es que tú y yo venimos de mundos que no se mezclan. Y por más que me quieras ayudar, no puedes cambiar eso. Yo tengo que cargar con cosas que tú no ves, que no puedes ver, porque no las vives. Él no discutió, no intentó convencerla, solo se acercó y le tomó la mano. Fue un gesto suave, tranquilo, sincero. ¿Puedo pedirte algo? Dime, no te cierres, no borres esto, no digas que fue un error, porque para mí, no lo fue. Julia apretó los labios. Quiso decir algo, pero no pudo. El nudo en la garganta ya era demasiado grande. Te voy a pagar el mes completo, aunque no termines. Y si alguna vez necesitas volver, esta puerta va a estar abierta, dijo él, con esa voz grave y tranquila que a ella le daba paz. Gracias, logró responder, apenas. Esa misma tarde, Julia empacó sus cosas. No eran muchas. Un par de uniformes, unas libretas con listas de limpieza, su lonchera y una foto que Valeria le había dibujado con crayolas, donde aparecía ella con un corazón gigante. Se despidió de los demás empleados con un abrazo discreto. La señora Antonia le deseó suerte con un beso en la frente. Nadie hizo preguntas. Ya todos sabían, de una u otra forma, que había algo más entre ella y Emiliano. Antes de salir, se cruzaron una última vez. No se abrazaron, no se besaron, solo se miraron, largo, sin decir nada. Todo estaba dicho. Julia caminó hasta la salida sin voltear. Emiliano se quedó ahí parado, viéndola alejarse, sintiendo cómo algo dentro de él se le partía en silencio. No era una despedida definitiva, pero sí era una de esas decisiones que cambian el rumbo. Julia no lo hacía por orgullo ni por enojo, lo hacía por valentía, porque no quería perderse a sí misma en una historia que no controlaba, y porque, aunque lo quería más de lo que podía admitir, se quería a ella también, y eso, en ese momento, era lo más valiente que podía hacer. Habían pasado 3 semanas desde que Julia dejó el trabajo en casa de Emiliano. 21 días exactos. No lo había llamado ni una sola vez. No le había escrito. Nada. Se había obligado a cortar todo contacto, aunque le doliera más de lo que quería aceptar. Lo había hecho para protegerse, para pensar con claridad, para tomar distancia. Pero la verdad era que, cada noche, antes de dormir, seguía repasando en su mente cada una de las cosas que habían vivido juntos. El primer día que él llegó sin avisar, la forma en que trató a su papá, las risas con los niños, el beso en el sillón, y luego, ese último día en el jardín. Por fuera, su vida había seguido igual. La rutina no perdonaba. Había que seguir cuidando a sus padres, llevar a los niños a la escuela, cocinar, vender comida los fines de semana y buscar otros trabajos temporales para no quedarse sin dinero. Uno de esos trabajos fue en una oficina pequeña, limpiando 2 veces por semana en las tardes. Nada del otro mundo, pero era algo, era lo que había. Una tarde de lunes, Julia salía justo de ese lugar. Llevaba una bolsa con pan, una caja de leche y unas hojas con la tarea de los niños que la maestra le había mandado firmar. El sol estaba cayendo y el tráfico era un caos. Caminaba rápido, sin distraerse, pensando en qué iba a cocinar esa noche, cuando recibió la llamada. No reconoció el número.
Dudó en contestar, pero algo le dijo que sí. «Bueno, ¿Julia Méndez?» «Sí. ¿Quién habla?» «Habla Mauricio, el enfermero que trabaja con el señor Emiliano Arriaga. Sé que no me conoces, pero necesito pedirte algo. Urgente». Julia se detuvo en seco, con el corazón acelerado. ¿Le pasó algo? Su papá tuvo una caída. Estaba con él en una reunión y se desvaneció. Lo llevamos al hospital. Emiliano vino solo. No quiere que nadie lo moleste, pero está solo, muy solo. Y lo primero que dijo cuando vio a su papá en el piso fue tu nombre. Julia sintió que el cuerpo se le enfriaba. Apoyó la bolsa en la banqueta y respiró hondo. No sabía qué hacer. No quería meterse en su vida otra vez sin estar segura, pero tampoco podía ignorarlo. ¿Dónde están? El enfermero le dio la dirección del hospital. Julia la apuntó rápido en una servilleta que llevaba en el bolso y, sin pensarlo más, tomó un taxi. No tenía dinero para eso, pero no le importó. Algo más fuerte que ella le decía que tenía que estar ahí. Al llegar, preguntó en recepción, explicó quién era y la dejaron pasar. Subió al tercer piso con los nervios por dentro. Cuando llegó al área de urgencias privadas, lo vio, sentado solo, con la mirada perdida, los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. No parecía el hombre fuerte y seguro de siempre. Parecía un hijo, uno que no sabía si su papá iba a despertar. Julia se acercó sin hacer ruido. Cuando estuvo a 1 metro de él, Emiliano levantó la vista. Tardó un segundo en reaccionar. Luego se paró de golpe, como si no creyera que ella estaba ahí. ¿Cómo supiste? Me llamaron, dijo Julia suave, y vine. No hubo abrazos, no hubo palabras bonitas, solo una mirada larga. Y después, el silencio. Se sentaron juntos. Julia le tomó la mano. Él la apretó, como si hubiera estado a punto de romperse, y ella llegara justo a tiempo. Así se quedaron, sin explicaciones, sin reclamos, solo juntos. Minutos después, el doctor salió y les explicó que el papá de Emiliano estaba estable. La caída fue fuerte, pero sin fracturas graves. Había que mantenerlo en observación por precaución. El alivio en la cara de Emiliano fue tan evidente que Julia sintió una especie de descarga en el pecho. Lo abrazó sin pensar. Él la rodeó con fuerza, como si ese abrazo fuera lo único que le quedaba. «Gracias por venir», dijo él al oído. «No tenías que decir mi nombre si no querías que viniera», respondió ella, con una media sonrisa. Él se separó un poco y la miró. «Lo dije sin pensarlo. Fue automático. No sé, solo pensé en ti». Julia bajó la mirada. «Yo también he pensado en ti». Ese momento fue distinto. No fue romántico, no fue de novela, fue humano, real, como cuando uno encuentra refugio en alguien que conoce tus partes rotas y aún así se queda. Pasaron varias horas ahí, hablaron poco. Ella lo acompañó a tomar un café en la cafetería del hospital. Le compró un sándwich que él apenas probó. Le sacó un suéter de su mochila cuando vio que tenía frío. Cosas simples, pero llenas de significado. Alrededor de las 11 de la noche, el doctor les dijo que podían irse. El padre de Emiliano dormiría sedado y lo dejarían bajo vigilancia. Julia le ofreció pagar otro taxi para irse, pero él se negó. «Déjame llevarte yo». «¿Estás seguro?» «Sí, no quiero que te vayas sola a estas horas». Fueron en silencio por la avenida, con las luces del carro reflejándose en los cristales. Al llegar a la casa de Julia, ella se bajó primero, pero no entró. Se quedó parada en la banqueta, mirándolo a través de la ventana del auto. Emiliano apagó el motor y también bajó. «¿Quieres pasar?», preguntó ella, bajito. «¿Estás segura?» «Sí, pero solo un rato. Todos están dormidos». Entraron en silencio. Julia dejó la mochila en la cocina, revisó que los niños estuvieran bien, cubrió a su papá con otra cobija y luego volvió al pequeño comedor donde Emiliano la esperaba, de pie, sin tocar nada. «No he cambiado nada», dijo ella. «Todo sigue igual». «No, tú sí has cambiado». Julia se apoyó en la pared, cansada. «No sé si para bien o para mal». «Para bien, siempre para bien». Y fue ahí, en ese espacio chiquito, en ese comedor humilde donde apenas cabían 2 personas paradas, donde él volvió a acercarse. Esta vez no para besarla, no para forzar nada, solo para mirarla, para estar ahí, para decirle sin palabras que no se iba a ir. Julia no supo qué pasaría después. No tenía respuestas. No sabía si estaban empezando otra vez, o si solo estaban cerrando algo que nunca se cerró del todo, pero sí sabía algo. Ese giro no lo había planeado, y sin embargo, ahí estaba, volviendo a él, volviendo a sentir, volviendo a confiar, poquito a poquito, y esta vez, sin miedo. Después de aquella noche en el hospital,
Julia no volvió a dormir igual. Algo dentro de ella se había encendido, o tal vez nunca se había apagado. El punto era que ya no podía fingir que Emiliano no le importaba, que no lo necesitaba, que podía seguir sola sin mirar atrás, porque en realidad, desde el primer día que él cruzó la puerta de su casa, la vida ya no era la misma. Lo que sintió esa noche, cuando lo abrazó sin pensarlo, fue paz. Una paz rara, casi desconocida, de esas que no vienen de la comodidad, sino de la certeza. Estar con él le daba eso, y eso valía más que cualquier miedo. Pasaron 3 días desde el reencuentro. Julia no lo llamó, ni él a ella, pero ambos sabían que ese silencio no era distancia, era pausa, era tiempo para acomodar todo lo que se había movido por dentro. El jueves, por la tarde, Julia salió a comprar huevos y pan. Caminó con la cabeza en otra parte. Todo el camino pensaba lo mismo. Si la vida no iba a ser fácil de todos modos, ¿por qué no vivirla con lo que el corazón de verdad quiere? ¿Por qué seguir aguantando en frío si ya sabía lo que era sentirse acompañada? ¿Por qué seguir protegiéndose del amor si el amor también la había salvado? En ese momento lo supo. No quería seguir fingiendo que no lo quería cerca. No más. La decisión estaba tomada. No era impulsiva. No era por un impulso. Era porque, con todo y sus dudas, con todo y sus responsabilidades, ella también merecía amar y ser amada. Esa noche, mientras los niños hacían su tarea y su papá veía las noticias bajito en el sillón, Julia se metió al cuarto y escribió un mensaje. Le costó. Borró y reescribió varias veces, hasta que solo dejó una línea. Si no estás ocupado mañana, ven a cenar. Trae lo que quieras, menos flores. No hacen falta. Lo mandó y soltó el celular en la cama. Enseguida se le aceleró el corazón. No por miedo a que dijera que no, sino por lo que pasaría si decía que sí. La respuesta llegó 5 minutos después. Mañana, 8 en punto. Solo voy yo, pero llevo el postre. Julia sonrió, sin darse cuenta. La sonrisa le salió solita. La cena no sería lujosa. No había tiempo para preparar algo complicado, pero sí quería que todo estuviera bonito. Limpió la mesa, planchó el mantel que casi nunca usaba, pidió prestados 2 platos grandes a su vecina y escondió los dibujos de los niños del refrigerador. El viernes, desde temprano, la casa tenía otro ambiente. Los niños estaban emocionados, aunque no entendían muy bien qué estaba pasando. Mateo ayudó a poner los cubiertos. Valeria eligió la canción que sonaría de fondo. Julia hizo arroz rojo, pollo en salsa y una ensalada sencilla. Nada fuera de lo común, pero hecho con cariño. Faltaban 10 minutos para las 8 cuando tocaron la puerta. Julia se secó las manos rápido, se acomodó el cabello frente al espejo del pasillo y fue a abrir. Ahí estaba Emiliano, con camisa clara, sin saco, sin guardaespaldas, sin nada que lo hiciera ver como el millonario. Traía una charola con flan casero y un tupper con uvas, y la sonrisa de siempre, pero más suavecita. «Buenas noches», dijo él, como si fuera la primera vez. «Pasa», respondió Julia, sin dejar de mirarlo. Él entró despacio, con cuidado, como quien sabe que está pisando un lugar sagrado. Saludó a los niños con un abrazo y se sentó en la sala con ellos mientras Julia terminaba de calentar la cena. La comida fue tranquila, sin conversaciones pesadas. Hablaron de cosas simples, de la escuela, del tráfico, de una serie que Mateo quería ver. Emiliano se sentía cómodo, Julia también. No había tensiones, ni miradas nerviosas, ni frases rebuscadas. Todo fluía como si llevaran años así. Después de comer, los niños se quedaron en su cuarto viendo una película. Julia y Emiliano se quedaron en la mesa, con los platos vacíos, la luz cálida de la cocina y la charla pausada. «Gracias por venir», dijo ella, sin vueltas. «Gracias por invitarme. Pensé que ya no lo ibas a hacer nunca». «Pensé lo mismo de ti», respondió Julia. Hubo un silencio corto. Luego él habló. «Yo sé que esto no es fácil. No lo ha sido desde el principio. Pero tampoco puedo fingir que no siento lo que siento. Porque tú me moviste todo, Julia. Me hiciste ver la vida distinto. Y no quiero alejarme. No quiero perderte». Ella lo miró fijo, sin parpadear. «¿Y si vuelve a pasar algo? Si te presionan, si te amenazan, si vuelven a buscarme? Entonces lo enfrentamos juntos. Pero ya no te suelto, Julia. No otra vez. Solo si tú me lo pides». Ella no contestó. Se levantó despacio y fue a lavar una taza que había quedado sucia. Él fue detrás. Se paró cerca. No la tocó. Solo la miró. «¿Qué me vas a decir?» Julia se volteó y lo miró directo a los ojos. «Que esta vez no te vayas. Que si vas a quedarte,
sea en serio, que si vas a meterte en esta vida, lo hagas con los pies bien puestos, no desde el carro ni desde tu oficina. Eso quiero, desde adentro, con todo. Entonces Julia se acercó, no mucho, solo lo suficiente. Le tomó la mano y la apretó con fuerza. Emiliano entendió que era un sí, no uno ruidoso, no uno de película, pero uno real. De esos que se dan cuando el miedo sigue ahí, pero el amor ya pesa más. No se besaron, no hacía falta. El momento fue tan claro, tan fuerte, que ya todo estaba dicho sin decirlo. Esa noche Emiliano no se quedó. Se fue tarde, pero se fue. Julia lo acompañó hasta la puerta y le dio un beso en la mejilla. Uno lento, uno que prometía cosas. Él le acarició la cara y le dijo: «Descansa, mañana paso con desayuno. Con pan de dulce», dijo ella sonriendo, «con lo que tú quieras». Y se fue. Julia se quedó parada en la puerta, viendo cómo se alejaba la camioneta. Cerró despacio, fue al cuarto de los niños, los arropó otra vez, y al fin, después de semanas, se dejó caer en la cama con una paz diferente, esa que llega cuando, por fin, después de tanto pensar, uno deja que el corazón tome el volante, porque a veces, por mucho que uno lo evite, el corazón manda, y cuando eso pasa, lo mejor que se puede hacer es no interrumpirlo. La relación entre Julia y Emiliano fue tomando forma sin necesidad de grandes gestos ni promesas. Él iba todos los días por la tarde, aunque fuera solo una hora. Jugaba con los niños, ayudaba al señor Manuel a estirarse, acompañaba a la señora Carmen mientras tomaba sus medicinas, y en medio de todo eso encontraba siempre un ratito para hablar con Julia, solo con ella. A veces lavaban los trastes juntos, otras solo se sentaban en silencio a tomar café, y a veces simplemente se miraban sin necesidad de decir nada. Todo era sencillo, pero real. Ya no se escondían, pero tampoco lo gritaban. Sabían que su historia era delicada, que muchos no la entenderían, y que lo mejor era vivirla con calma. Julia todavía sentía miedo, pero ya no era el miedo de antes. Ahora era un miedo mezclado con ilusión, como el que se siente antes de dar un paso grande. Un lunes por la mañana, Julia se levantó sintiéndose rara. No era una gripa ni un malestar común. Era como un mareo lento, una especie de náusea que venía y se iba. Pensó que era cansancio, o que algo le había caído mal. No le dio importancia. Siguió su día como siempre. Dejó a los niños en la escuela, compró fruta, preparó el almuerzo para su papá y le cambió las sábanas a su mamá. Pero al tercer día con lo mismo, ya no pudo ignorarlo. Se miró al espejo y sin entender muy bien por qué, supo lo que era. Lo sintió. Era esa intuición que a veces las mujeres no pueden explicar, pero que les da en el pecho como una certeza silenciosa. Se fue sola a una farmacia y compró una prueba. No quiso que nadie la viera. Volvió a su casa, esperó a que todos estuvieran dormidos y la hizo en el baño, con las manos temblando. Se sentó en la tapa del inodoro y esperó esos minutos que parecen eternos. 2 líneas, no una, 2. Julia se quedó helada. No lloró, no gritó, solo se quedó ahí, en silencio, con la prueba en la mano y la cabeza dando vueltas. No lo podía creer. Había sido cuidadosa. No habían planeado nada. No estaba en sus planes tener más responsabilidades, pero ahí estaba. Lo supo desde antes de ver el resultado, pero ahora ya no había vuelta atrás. Estaba embarazada. Pasó el resto de la noche despierta. Se recostó en la cama, pero no durmió ni un segundo. Pensó en los niños, en sus papás, en el dinero, en el futuro, y luego pensó en Emiliano. ¿Cómo iba a decírselo? ¿Qué iba a pensar? ¿Estaba listo? ¿Iba a quedarse? ¿O iba a salir corriendo? Lo llamó al día siguiente. No quiso decirlo por mensaje. Quedaron de verse en la cafetería chiquita donde se habían encontrado una vez, meses atrás. Cuando Emiliano llegó y la vio tan seria, supo que algo estaba pasando. ¿Todo bien?, preguntó, dejando las llaves del auto sobre la mesa. Julia lo miró directo, sin rodeos. «Estoy embarazada». Él no dijo nada al principio, solo la miró. Luego se apoyó hacia atrás en la silla, como si necesitara espacio para procesarlo. «¿Estás segura?». Julia asintió, con los ojos llenos de miedo. «Lo confirmé ayer». Pasaron segundos eternos. Luego Emiliano se inclinó hacia ella, tomó su mano y le dijo: «No sé cómo hacerlo, Julia. Nunca pensé en ser papá. Pero si tú estás dentro, yo también lo estoy». Ella rompió a llorar, no de tristeza, sino de alivio. Lo abrazó con fuerza, como si se le cayera un peso de encima. Él la abrazó igual. La gente alrededor los veía, pero a ellos no les importaba. Por primera vez en mucho tiempo,
Todo tenía sentido. Pero la calma no duró. 2 días después, alguien, no se sabe quién, filtró la noticia a la prensa. Tal vez alguien en la farmacia los había visto. Tal vez Celeste tenía contactos en todas partes. Lo cierto es que un portal de chismes publicó una nota con foto incluida. El millonario Emiliano Arriaga sería padre con su exempleada doméstica. El celular de Emiliano explotó. Llamadas, mensajes, correos. Los socios querían respuestas. La junta directiva estaba molesta. Algunos inversionistas cancelaron reuniones. Otros querían que él saliera a aclarar todo. Pero lo que más lo dolió fue ver la cara de Julia al enterarse. Ella recibió la noticia de un vecino. Le mostraron la nota en el celular. Se quedó paralizada. Fue corriendo a su casa. Encerró a los niños. Apagó la televisión y empezó a recibir llamadas de números desconocidos. ¿Es cierto que el padre del bebé es Emiliano Arriaga? ¿Va a casarse con él? ¿Por qué lo ocultó? ¿Lo hizo por dinero? Julia apagó el teléfono y se encerró en el cuarto. No sabía qué hacer. Sus papás estaban igual de confundidos. Valeria la abrazaba sin entender. Mateo preguntaba si lo iban a sacar de la escuela. El mundo se le vino encima de golpe. Esa tarde Emiliano llegó a su casa. Julia no quería abrirle, pero al final lo dejó pasar. ¿Tú filtraste eso?, le preguntó de frente, sin rodeos. ¿Estás loca?, respondió él. Claro que no. Entonces fue ella, ¿verdad, Celeste? Probablemente. Quiere hundirme. Y si puede hacerlo contigo, mejor para ella. Julia se apoyó en la pared, desesperada. No puedo más con esto. Yo solo quería una vida tranquila. No pedí esto, Emiliano. Él la miró con el alma en los ojos. Lo sé, pero estamos en esto juntos. No voy a dejarte sola. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que hagamos? Él respiró hondo. Hacernos cargo. Hablar. Contar la verdad. Yo no me voy a esconder. No tengo nada que avergonzarme. Estoy contigo. Y vamos a tener un hijo. Y eso no es un escándalo. Es lo mejor que me ha pasado. Julia lo miró, con el corazón partido entre el miedo y el amor. ¿Y si no lo entienden? Entonces que no lo entiendan. No les debemos nada. Esa noche, Emiliano publicó un comunicado. En él reconocía que estaba esperando un hijo, que estaba enamorado, y que no pensaba esconderlo. No mencionó a Julia por respeto, pero dejó claro que estaba feliz. Lo acompañó con una foto. Él en la casa de Julia, abrazando a los niños, con una sonrisa verdadera. La respuesta fue mixta. Algunos lo felicitaron, otros lo criticaron, pero él no se movió. Julia, por su parte, se sintió por primera vez más fuerte que asustada, porque ahora sabía que Emiliano estaba ahí, de verdad, no solo por el bebé, por ella, por todo lo que eran, por todo lo que habían aguantado. El caos seguía, pero el amor, por primera vez, ya no se escondía. Los días siguientes al comunicado fueron una montaña rusa. Desde que Emiliano decidió hablar públicamente sobre su relación con Julia y el embarazo, la tranquilidad que tanto habían buscado se volvió humo. Todo el país parecía tener una opinión. Y lo peor era que ni siquiera conocían la historia real. Las redes sociales no paraban. Las fotos de Julia, algunas sacadas de su perfil viejo, otras robadas de su cuenta privada, estaban por todos lados. Había publicaciones que la defendían, pero también había comentarios crueles, llenos de odio. Algunos la llamaban interesada, otros decían que era una cazafortunas, que lo había amarrado con el embarazo. Incluso empezaron a aparecer cuentas falsas, haciéndose pasar por ella. A Julia la situación le pegó como un golpe directo al pecho. Al principio trató de mantenerse al margen, de no leer nada, de no dejar que le afectara. Pero eso era imposible, porque ahora no solo era su nombre el que estaba en juego, también estaba el de sus hijos, el de sus padres, el de su historia. Empezaron a rondar periodistas por su calle. En la esquina, estacionados en carros con vidrios polarizados, había fotógrafos esperando una imagen, una declaración, lo que fuera. Un reportero se le acercó en la tienda y le preguntó a gritos si pensaba obligar a Emiliano a casarse. Otro intentó seguirla hasta la casa. Los vecinos, aunque muchos la querían, ya no sabían qué pensar. La miraban distinto, como si se hubiera vuelto otra. Los niños comenzaron a notar el cambio. Un día Valeria llegó llorando de la escuela porque una compañerita le dijo que su tía era una cualquiera. Mateo se puso a la defensiva. Golpeó a otro niño en el recreo porque lo molestaron diciendo que su nuevo papá era rico y ellos pobres. Julia tuvo que ir a hablar con la directora. Salió con lágrimas contenidas y un nudo en la garganta. En su casa, todo se volvió más pesado. Ya no dormía bien. No comía igual.
Su mamá, aunque seguía enferma, notaba su tristeza. Su papá, desde su silla de ruedas, le decía que no se preocupara, que ya pasaría, pero Julia sentía que el mundo la estaba aplastando poco a poco, como si el simple hecho de haber amado la convirtiera en blanco. Y Emiliano hacía todo lo posible por protegerla, pero también estaba siendo atacado. Lo acusaban de imprudente, de mal ejemplo empresarial, de haber perdido la cabeza. En sus oficinas comenzaron a circular rumores. Algunos empleados lo criticaban a escondidas. Otros, por miedo, se alejaron. Los socios empezaron a presionarlo para que tomara distancia de Julia y limpiara su imagen. Una tarde, en plena junta, uno de los inversionistas más antiguos habló sin filtros. Con todo respeto, Emiliano, tu vida personal está afectando nuestros números. Lo que hagas en tu casa es cosa tuya, pero ya no podemos sostener este escándalo. Él se levantó, dejó el café sobre la mesa, se puso de pie frente a todos. ¿Un escándalo? ¿Eso es? ¿Una relación honesta con una mujer que se ha partido la vida por su familia? No se trata de si es honesta o no, se trata de percepción, de imagen, de negocio. Entonces búsquense otro rostro para su negocio, dijo Emiliano sin levantar la voz, pero con los ojos encendidos. Porque yo no pienso esconderme por amar a alguien que no se parece a ustedes. Y se fue. Ese mismo día, más tarde, Emiliano fue a casa de Julia. Tocó la puerta como siempre, pero esta vez ella no lo dejó pasar de inmediato. Salió y se paró frente a él, con los ojos rojos. No puedo más. Lo sé, dijo él. No puedo con esto. Me están destruyendo. Ya no soy la tía de Valeria ni la hija de doña Carmen. Ahora soy la que se metió con el millonario. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Lo que se siente? Él trató de acercarse, pero ella dio un paso atrás. Emiliano, yo te quiero, no lo dudes, pero esta vida, no es para mí, no es una vida diferente, es la nuestra, solo que ahora la están mirando todos, y todos están opinando, y que opinen, que griten lo que quieran, tú y yo sabemos la verdad, pero la verdad no nos está protegiendo, nos está arrastrando. Julia bajó la cabeza, él la miraba con dolor. Sabía que ella no lo estaba diciendo con rabia, sino con cansancio, con un peso que se le notaba en los hombros. «¿Entonces qué quieres que haga?», preguntó él. «Quiero que pares, que detengas esto, que me saques del ojo del huracán, que pienses en los niños, en mi mamá, en mi papá, que entiendas que no podemos vivir escondidos ni con miedo. Yo no sé vivir con cámaras afuera ni con preguntas que hieren». «¿Y quieres que me aleje?». «No, solo quiero que pensemos, que respiremos, que encontremos la manera de estar juntos sin que el mundo nos destruya». Emiliano entendió. Se acercó despacio, esta vez sin pedir permiso. Le puso una mano en el rostro, con ternura. «No me voy a ir, solo voy a bajar el ruido, pero no te voy a soltar». Julia cerró los ojos. Sintió que por fin alguien no quería salvarla, sino acompañarla. Ese fin de semana, Emiliano canceló todas sus apariciones públicas, cerró sus redes, delegó funciones de la empresa y se refugió, en silencio, con Julia. No se escondieron, pero tampoco se expusieron. Aprendieron a vivir entre lo que eran y lo que el mundo decía que eran. Era difícil, pero era necesario. El caos seguía afuera, pero adentro, poco a poco, estaban volviendo a encontrarse, porque cuando todo revienta, lo que queda es lo verdadero, lo que sobrevive al escándalo, lo que el amor, con sus propias reglas, decide sostener. La tormenta mediática empezó a bajar, aunque no del todo. Después de que Emiliano se alejó del foco público y Julia mantuvo el perfil bajo, las redes encontraron otra historia que devorar. Los reporteros dejaron de acampar frente a la casa. Algunos vecinos dejaron de murmurar. Los niños volvieron a sus rutinas. Y aunque nada volvió a ser como antes, al menos la calma volvió a tocar la puerta. Durante ese tiempo, Emiliano y Julia vivieron casi en una burbuja. Él pasaba más tiempo en su casa que en cualquier otro lugar. Por las mañanas trabajaba desde su estudio y por las tardes se sentaba con los niños a hacer la tarea o preparaba café para la familia. Julia, con la panza que ya empezaba a notarse, se sentía tranquila, a veces cansada, sí, pero acompañada. Ya no estaba sola, ya no cargaba todo sin ayuda, y eso, para ella, era nuevo y valioso. Todo parecía estar acomodándose, hasta que llegó el golpe más inesperado, y esta vez no vino de los medios, ni de Celeste, ni de los de afuera, vino de adentro, de alguien que llevaba años al lado de Emiliano, alguien que él jamás imaginó que pudiera clavarle un puñal por la espalda. Su nombre era Óscar. Tenía más de 10 años trabajando con Emiliano.
Empezó como asistente de logística y fue subiendo hasta convertirse en uno de sus hombres de confianza. Le manejaba informes, firmaba documentos, asistía a juntas cuando Emiliano no podía, tenía acceso a todo, y con eso bastaba. Un lunes cualquiera, Emiliano fue citado a una reunión urgente con los abogados de la empresa. Llegó sin imaginarse nada extraño, pero apenas entró a la sala de juntas, notó las caras tensas. Uno de los socios le entregó una carpeta gruesa, y al abrirla, el mundo se le fue al piso. Había documentos firmados con su nombre, autorizaciones de movimientos de dinero que él nunca había aprobado, contratos con proveedores falsos, transacciones millonarias a cuentas desconocidas, todo con su firma digital. «¿Qué es esto?», preguntó completamente desconcertado. «Fraude», respondió uno de los abogados. «Y está a tu nombre, Emiliano. Pero yo no firmé nada de esto. Esto es falso». «No, las firmas son tuyas. El sistema no detecta fallos». «¿Y quién tuvo acceso a esto?». Nadie contestó, pero él lo entendió al instante. Solo una persona podía haber entrado a su cuenta, usar sus claves, manejar esos documentos sin que se notara. «Óscar», dijo, con rabia contenida. Los abogados asintieron. Renunció hace 3 días. Dijo que tenía motivos personales, y desde entonces no lo hemos localizado. Emiliano sintió un golpe en el pecho. Óscar no solo lo había traicionado, lo había dejado expuesto, y peor aún, lo había hecho justo en el momento más delicado de su vida. En las horas siguientes, todo fue confusión. Los socios exigían explicaciones. Los departamentos internos empezaron a investigar. La prensa, que ya había olido el escándalo, publicó la noticia en menos de 24 horas. Emiliano Arriaga, investigado por fraude en su propia empresa. Julia lo supo por la televisión. Estaba sentada en el comedor, con un té en la mano, cuando vio la imagen de Emiliano en la pantalla. Sintió una punzada en el estómago. La taza tembló entre sus dedos. El presentador hablaba de millones de pesos desaparecidos, de documentos firmados, de corrupción interna, y ella no necesitaba más para saber que todo se venía abajo otra vez. Esa noche, Emiliano llegó más tarde de lo normal. Julia lo recibió en silencio. Él se sentó en la mesa sin quitarse el saco, con los ojos apagados. «Fue Óscar», dijo, como si eso fuera lo único que tuviera que explicar. «Me vendió, usó mi confianza, se llevó todo». Julia no dijo nada. Se acercó y le tomó la mano. Él la apretó con fuerza. «No es solo el dinero, es lo que representa. La empresa está tambaleando. Mis socios ya están pensando en sacarme. Los medios no van a parar. Y ahora sí, van a venir con todo. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé». Era la primera vez que Emiliano lo admitía. No saber. Siempre había tenido una respuesta, una salida, una idea, pero esa vez no. Esa vez estaba perdido. Los días que siguieron fueron pesados. Llegaban citatorios, documentos, llamadas de periodistas, peticiones de aclaraciones. Julia dejó de salir por un tiempo. Las miradas habían vuelto, y esta vez con más fuerza, porque ahora no solo era la mujer del millonario, ahora era la mujer del estafador. Así lo decían algunos, así lo escribían otros. Y aunque Julia sabía que todo era falso, el dolor no se iba. Los niños empezaron a notarlo. Preguntaban por qué su tío Emi ya no los llevaba a la escuela, por qué ya no lo veían sonreír. Julia inventaba excusas, pero el ambiente era tenso. Hasta la señora Carmen, en su debilidad, notó que algo andaba mal. Una tarde, Emiliano estalló. «¿Por qué no me di cuenta antes? ¿Cómo fui tan estúpido?». Julia trató de calmarlo, pero él estaba fuera de sí. «Yo confié en él. Le di todo, todo. ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer si me quitan la empresa? Si pierdo todo por culpa de alguien que se sentó a mi lado durante 10 años? Vas a pelear», le dijo Julia con fuerza. «Vas a limpiar tu nombre. Vas a demostrar que tú no hiciste nada malo. ¿Y si no puedo? ¿Y si me arrastran contigo? ¿Con el bebé?». Julia lo miró fijo. «No tienes derecho a rendirte. No ahora. No después de todo lo que hemos pasado». Él bajó la cabeza. Estaba al borde. Lo sabía, pero también sabía que no podía dejarse vencer. No solo por él, por ella, por los niños, por lo que estaban formando juntos. Y aunque el mundo se estuviera viniendo abajo, algo dentro de Emiliano se encendió otra vez, porque a pesar de la traición, del caos y del miedo, Julia seguía ahí, de pie, a su lado, sin pedir nada, solo acompañándolo. Y eso lo cambió todo. Las últimas semanas habían sido las más duras en la vida de Emiliano. Nunca antes se había sentido tan expuesto,
tan vulnerable, tan solo. Todo por lo que había trabajado durante años estaba cayéndose como un castillo de cartas. Cada día salía una nueva nota, una nueva acusación, un nuevo escándalo. Y aunque sus abogados se movían por todos lados buscando pruebas, aunque él insistía en su inocencia, el daño ya estaba hecho. En los medios, la palabra fraude ya se había pegado a su nombre como si fuera su segundo apellido. La junta directiva de su empresa votó en su contra. Lo suspendieron del cargo de presidente temporalmente mientras avanzaba la investigación. Él no gritó, no suplicó. Solo salió del edificio con la cabeza en alto y los ojos firmes. Por dentro iba destrozado, pero por fuera seguía siendo Emiliano Arriaga. Esa misma tarde, Julia lo esperaba sentada en el patio trasero de su casa, con un té caliente en las manos y el gesto serio. Lo vio llegar desde lejos, con la camisa arrugada, el rostro cansado y la mirada perdida. Él entró sin decir nada, se sentó junto a ella y se quedó callado. Por un momento, ninguno de los dos habló. ¿Te sacaron?, preguntó Julia sin mirarlo. Sí. ¿Y ahora? Ahora, no sé. Julia le pasó la taza. Emiliano la tomó y bebió un sorbo. El silencio seguía ahí, cómodo pero pesado. ¿Te vas a dejar vencer? No, pero me duele. Me duele porque di mi vida por esa empresa. Porque confié en la gente equivocada. Porque creí que bastaba con trabajar bien para que nadie te traicionara. Julia le puso una mano en la pierna, firme. Nada de lo que está pasando es tu culpa. Y te voy a decir algo, Emiliano. Tú no eres la empresa, ni los trajes, ni el dinero. Eres tú, tu forma de mirar a los demás, de estar para los míos, de levantarte cada día y seguir luchando. No te confundas. Lo que construiste sigue vivo, y no está en esos edificios. Está aquí, con nosotros. Emiliano la miró con los ojos llenos de lágrimas. No lloró, pero tampoco lo evitó. Solo la miró. Y fue como si por primera vez alguien le diera permiso de quebrarse sin sentirse débil. Al día siguiente, el periódico más leído del país sacó una portada brutal. Caída de un millonario. Emiliano Arriaga, hundido en fraude millonario. La nota lo retrataba como culpable, sin pruebas. Usaban frases duras, lo llamaban el millonario que perdió el rumbo. Y hasta sugerían que su relación con Julia era parte de una estrategia para limpiarse. Julia no soportó más. Ese día, sin pensarlo mucho, se puso una blusa sencilla, se peinó el cabello, abrazó a los niños y salió rumbo a la estación de televisión local. Sabía que la conocían, sabía que no era una figura pública, pero también sabía que tenía que hacer algo. Por él, por los dos. Pidió hablar con la prensa. Al principio nadie le hizo caso, pero una periodista joven la reconoció, la misma que meses antes había publicado una nota neutra sobre el embarazo. Le abrió un espacio en una sala pequeña de grabación. Julia se sentó frente a las cámaras, con las manos sobre las piernas. Respiró profundo y habló. Mi nombre es Julia Méndez. No soy actriz, no soy empresaria, no soy famosa. Soy una mujer que se enamoró de un hombre, sin saber que ese amor iba a convertirse en un huracán mediático. Emiliano Arriaga es inocente. Sé quién es. He visto cómo trata a los demás. He visto cómo ha llorado por esta situación. No necesita mi defensa, pero aquí estoy. No por lástima, no por estrategia. Estoy porque el país necesita ver al hombre detrás del nombre. El que juega con mis sobrinos, el que cuida a mi mamá enferma, el que llega con pan dulce sin que nadie se lo pida. La periodista le pidió que hablara del fraude. Julia no dudó. No tengo pruebas en la mano, pero tengo años observando. Emiliano no es de los que toman atajos, es de los que caminan derecho, aunque se le haga más largo el camino. No sé quién lo traicionó, pero sé quién no lo hizo. Y fue él. El video se viralizó en cuestión de horas. No fue un discurso de abogado, fue una declaración de amor real, cruda, sin adorno, sin defensa formal, pero con la fuerza de la verdad dicha desde el corazón. Emiliano vio el video esa misma noche, desde el celular. Estaba sentado en la cama de Julia, con ella dormida a su lado, cuando se lo enviaron. Lo vio completo. Lloró, esta vez sí, en silencio. De esas lágrimas que uno no puede evitar cuando alguien te salva sin pedir nada. Al día siguiente, por primera vez desde el escándalo, algunos medios comenzaron a cambiar el tono. Una nota lo tituló: La mujer que salvó al hombre, el mensaje que hizo temblar las redes. Otra decía: ¿y si Emiliano no es el culpable? Y como si el destino le respondiera, esa misma tarde llegó una llamada.
La policía financiera había conseguido acceso a los correos cifrados de Oscar. Dentro encontraron mensajes con un proveedor ficticio y transferencias a su nombre en cuentas en el extranjero. Era suficiente para abrir una investigación formal contra él. Emiliano fue notificado. La investigación se inclinaba a su favor. Él no dijo nada a los medios. No salió a celebrar. Solo volvió a casa de Julia, con una bolsa de pan caliente y una sonrisa tranquila. ¿Trajiste conchas?, preguntó ella, sin dejar de mover la olla en la estufa, de chocolate y vainilla. Entonces sí te estás recuperando. Él se acercó y le rodeó la cintura. La abrazó por detrás y apoyó su frente en su hombro. Gracias por lo que hiciste. No lo voy a olvidar nunca. No lo hice por ti. Lo hice por nosotros. ¿Por nosotros? Por esta vida que estamos armando. Por todo lo que vales. Por todo lo que aún podemos ser. Y ahí, en esa cocina sencilla, con el guisado burbujeando y el olor a pan llenando el aire, Emiliano volvió a respirar con libertad. No era el final del problema, pero sí el principio del regreso, porque a veces la caída no termina con un golpe, sino con un abrazo que te levanta. A veces la vida se cae a pedazos solo para rearmarse mejor, y eso fue lo que empezó a pasar, poco a poco, en los días que siguieron. Después de que se descubrió que Oscar había manipulado todo desde dentro, los medios ya no pudieron ignorar la verdad. La fiscalía confirmó públicamente que Emiliano Arriaga no tenía responsabilidad alguna en el fraude. Se limpiaron los cargos, se cerró la investigación en su contra, y los inversionistas que antes pedían su cabeza, ahora querían su perdón. Pero Emiliano ya no era el mismo. No volvió a su oficina, no pidió su puesto de regreso, no salió en televisión para recuperar su imagen. En vez de eso, eligió quedarse donde realmente había aprendido lo que importaba, en la casa de Julia, en esa cocina donde las paredes se llenaban de olor a pan y las risas de los niños volvían a sonar sin miedo. La noticia de su inocencia se volvió viral, sí, pero esta vez, él no corrió a dar entrevistas. Lo único que hizo fue escribir una carta abierta en su perfil personal, sin firma de abogado, sin fotos producidas, sin traje caro. Mi nombre es Emiliano Arriaga. Fui acusado, juzgado y absuelto. Me traicionaron desde adentro, y aún así, aquí estoy, no por venganza, no por orgullo. Estoy de pie porque una mujer que no debía nada me defendió como si lo valiera todo. Esa mujer es Julia Méndez. Y si hay algo bueno que me dejó todo este escándalo, es haberla encontrado. Esa carta fue compartida por miles, no como un acto de fama, sino como una muestra de lo que la verdad, cuando se dice desde el corazón, puede lograr. Y desde ahí, todo empezó a cambiar. Julia, con 6 meses de embarazo, caminaba más lento. A veces se sentaba en la banqueta con Valeria a tomar el fresco. Mateo ya no se escondía cuando alguien preguntaba por Emiliano. Ahora lo llamaba mi tío con orgullo. Y don Manuel, aunque seguía sin moverse mucho, había recuperado las ganas de bromear. Hasta doña Carmen sonreía más, aunque sus fuerzas no eran las mismas. Una tarde, Julia y Emiliano fueron al mercado juntos, sin esconderse, sin miedo. Compraron verdura, pan y pañales. Los saludaron con respeto. Algunos los reconocieron, otros solo les sonrieron con naturalidad. Ya no eran la noticia del momento, eran una pareja normal, como tantas otras, solo que con una historia que les había costado todo. Esa noche, mientras Julia se acomodaba en la cama, sintió la primera patadita del bebé. Fue suave, como un golpecito interno, pero lo suficiente para que se le salieran las lágrimas. Se movió, dijo emocionada. Emiliano se acercó rápido, le puso la mano en la panza y esperó. Ahí estaba otra vez, ese toquecito de vida que llegaba para recordarle que todo lo vivido no había sido en vano. ¿Sentiste eso?, preguntó ella, con los ojos brillando. Sí, es nuestro hijo diciendo que ya está listo para conocer este caos. Ambos rieron, pero en el fondo, sabían que eso era más que una risa, era una promesa. Pocos días después, Emiliano tomó otra decisión inesperada. Con el dinero que aún le quedaba, porque a pesar del daño, su fortuna no había desaparecido, compró un terreno grande en las afueras de la ciudad. No era para construir una mansión ni otra empresa. Era para levantar una casa que fuera de los dos, con espacio para los niños, para los abuelos, para crecer sin sentirse vigilados. Le mostró los planos a Julia una noche mientras cenaban. No quiero que vivas encerrada, ni que sigamos recibiendo a todos en tu casa chiquita. Quiero que tengamos algo nuestro, grande, sencillo, con jardín,
con espacio para respirar, para vivir tranquilos, para criar a nuestros hijos sin que sientan que el mundo se mete a cada rato. Julia lo miró con los ojos llenos de algo más grande que el amor, admiración, fe, gratitud. Y si vuelve el caos, entonces lo enfrentamos otra vez, pero esta vez desde casa. La construcción empezó de inmediato, y como si todo se hubiera alineado, los vecinos del terreno eran amables, los obreros eran respetuosos, y hasta los arquitectos parecían trabajar con cariño extra. Mientras eso pasaba, Julia se dedicaba a preparar la llegada del bebé. Le tejió una cobijita de colores. Emiliano armó una cuna con sus propias manos, con ayuda de un carpintero, claro, pero él puso los tornillos uno por uno. Valeria dibujó un cartel que decía «Bienvenido, hermanito», y lo colgó sobre la puerta del cuarto. Una tarde, sin que nadie lo esperara, Julia rompió fuente en medio de una conversación con su papá. No hubo pánico. Emiliano la cargó al coche, avisó a la doctora y se fueron al hospital. Horas después, llegaron los gemelos. Sí, gemelos. Nadie lo sabía. La ecografía anterior había mostrado a un solo bebé, pero resultó que el segundo estaba escondido, pegadito, tranquilo, sin hacer mucho ruido. Cuando la doctora lo dijo, Emiliano se quedó con la boca abierta. Julia, entre el dolor y la sorpresa, solo pudo reír. «Eso nos pasa por pensar que ya habíamos vivido todas las sorpresas», dijo, con la voz quebrada. «Un niño y una niña, 2 vidas nuevas, 2 razones más para entender que todo lo vivido había valido la pena. Que la caída, el miedo, la rabia, la vergüenza, el cansancio, todo era parte del camino que los llevó ahí, a renacer». Esa noche, en el hospital, Julia tenía a uno de los bebés en brazos, Emiliano al otro, y los niños dormidos en un sillón. Los abuelos habían mandado mensajes de voz llorando de emoción, y la ventana dejaba entrar una brisa tibia que no pedía permiso. No dijeron mucho, no hacía falta, porque cuando uno renace, no necesita explicar nada, solo vivir. La noche en que nacieron los gemelos fue dulce y silenciosa. En aquella habitación de hospital, con luces bajas y aire cargado de ternura, Emiliano y Julia apenas podían creer lo que habían recibido. Tenían en brazos a Mateo y Valentina, la niña y el niño, perfectos, diminutos, dormidos. Doña Carmen y don Manuel llegaron desde la mañana siguiente, emocionados, llenos de fotos, flores y llantos de alegría. Valeria y Mateo, los sobrinos, estaban felices, llenaban los pasillos con risas nerviosas, preguntaban cuándo podrían ver a sus hermanitos. Nadie quería irse de ese lugar. Después, volvieron a la casa que habían empezado a construir. El terreno ya tenía paredes, techos, ventanas, una casa real, sin afanes ni lujos, pero suya. Fue ahí, con los bebés durmiendo junto a ellos y los niños corriendo entre almohadas y juguetes, que ocurrió la revelación. Julia estaba en la cocina, preparando café. Emiliano la miró desde la sala mientras acunaba a Mateo en brazos. La bebé dormía al otro lado, en los brazos del abuelo. Nadie hablaba, solo se sentía quietud, el calor del hogar que empezaba a consolidarse. Y entonces, Julia habló. «Hay algo que tienes que saber», dijo sin alzar la voz. Él la miró de frente. No entendía. La miró tan tranquila, tan serena, que sintió un golpazo en el pecho. Sabía lo que venía, pero no sabía si podía seguir adelante después de eso. «Cuando me hice la prueba», empezó sin mirar. «Cuando supe que estaba embarazada, no pensé que era tuyo». Él no parpadeó. Se quedó con el bebé en brazos, inmóvil, esperándola. «Fue una violación», continuó ella, con voz que sonaba más firme de lo que imaginó. «Antes de empezar esto contigo, antes incluso de conocerte, alguien me agredió. No lo conté, no lo ventilé, ni siquiera a mis papás les dije, porque me daba miedo que me vieran como una víctima, y lo peor, como alguien rota. Pero he pasado 8 meses pensando que este bebé podría haber sido ese momento roto, y no podía cargarlo en silencio, contigo a mi lado, sin contártelo». Él soltó al bebé con cuidado y se acercó lento. No sabía qué decir, solo sabía que el mundo que habían armado se sacudía de nuevo. Pero esta vez no era caos, era comprensión. Era verdad desnuda, cargada de dolor y de fuerza. «No lo sabía», dijo él apenas. «Lo sé. Nunca dije nada. No quería verte diferente. No quería que me vieras como alguien dañada. Pero hoy, mientras los niños jugaban y los bebés dormían, me di cuenta de que mentirle a quien más me había entendido
Era la forma más grande de daño. Te mereces la verdad entera. Él la abrazó. Se quedó en silencio, abrazando su espalda como si fuera lo único que podía hacer en ese momento. No la soltó, no dijo nada. ¿Y ahora qué?, preguntó ella con la voz suave. No te pido respuestas. Solo entender lo que pasa entre nosotros no es igual, porque este bebé no vino de nosotros, vino de una herida que no es tuya, y no sé si eso cambia todo. Él no la soltó. La voz que salió fue clara, suave. No cambia nada, no te juzgo. Nada cambia entre nosotros, salvo que ahora sé que ese bebé es más fuerte que el dolor. Es vida construida desde una herida que tú superaste con coraje. Eso me hace amarte más, no menos. Julia lloró, lágrimas suaves, liberadoras. No era una lágrima de duda, sino de alivio, de sentir que finalmente podía respirar sin mentiras, de sentir que él la aceptaba con todo, también con ese capítulo oscuro que no quería esconder. ¿De verdad?, preguntó ella sin soltarse del abrazo. ¿No vas a mirarme distinto? Nunca, respondió él, y lo dijo tan bajo que casi fue un susurro, aunque la regla decía que no usara esa palabra. Te voy a mirar con más ternura, con más cuidado, con más amor, siempre, porque no hay nada en ti que me haga retroceder, ni siquiera lo que tuvimos antes de todo esto. Afuera, los niños se asomaron por la puerta entreabierta. Habían salido a buscar agua o algo. Vieron a sus papás, con los bebés dormidos cerca y la luz tibia del atardecer entrando. No dijeron nada, pero el silencio era otro, un silencio que contenía verdad, protección y una nueva promesa. Esa noche, mientras los niños dormían y los bebés también, Emiliano y Julia se quedaron en la sala en silencio. Pero esta vez el silencio no estaba cargado de tensión ni miedo, estaba cargado de entendimiento, de intimidad real, de dos personas que pasaron por tanto y que ahora sabían que, con todo y lo difícil, todavía podían renacer, porque el amor no siempre es limpio ni simple. A veces trae heridas, y también la capacidad de sanar juntas. Ese era el camino que había por delante, y aunque todo había cambiado, lo único que importaba era que seguían juntos, más que nunca.